Saludos, señores, y muy buenas noches. Bienvenidos a Madrid Opina, el debate, el programa de análisis sobre la actualidad que cada noche de los martes abrimos aquí en Telemadrid, como todos ustedes saben. Esta noche, como pueden observar de nuevo, aunque es poco habitual, pero cada vez lo va siendo más que afrontemos programas cara al público, estamos en un escenario muy especial. Madrid Opina se ha venido hasta la ciudad de Alcobendas, hasta esta ciudad eje del corredor norte de la Comunidad Autónoma de Madrid, y se emite en directo desde este Centro de Arte Alcobendas, un centro emblemático del centro de la ciudad, un edificio moderno que acoge al visitante, podemos decir, prácticamente desde el mismo instante en que llega al centro urbano de Alcobendas. Edificio singular, inaugurado hace apenas 3 meses, en noviembre de 2010, y que podríamos decir es la auténtica joya de la corona de esta localidad. Hemos visto hace un momento imágenes exteriores de este centro de arte, un centro de arte obra del arquitecto Fernando Parrilla, edificio, como les decimos, que ha entrado ya a formar parte de la fisonomía de esta ciudad. Madrid Opina cuenta esta noche con un equipo de auténtico lujo que ya pasamos a presentarles. Nos acompaña, por supuesto, como anfitrión, el alcalde de la ciudad de Alcobendas, don Ignacio García de Vinuesa. Muy buenas noches. Buenas noches. Al que, como es lógico, agradecemos la hospitalidad del ayuntamiento y de su pueblo. Yo agradezco enormemente a Telemadrid que haya acudido a Alcobendas. Nos va a ayudar a promocionar esta ciudad tan querida por todos nosotros. Estaremos encantados si así ocurre. Está también con nosotros Amando de Miguel. Amando, sociólogo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también como invitado especial esta noche. Hemos convocado a Juan Barranco. Don Juan es diputado socialista, exalcalde de Madrid, candidato en las próximas elecciones a la Asamblea de Madrid. Señor Barranco, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Auténtico placer recibirle esta noche. Y bueno, por recordar también los viejos tiempos de la política madrileña, ¿no? Muy bien, sí, lo haré con mucho gusto. Jaime González, jefe de opinión del diario ABC. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña Anabel Díez, periodista, diario El País. Anabel, saludos. Buenas noches. José Oneto, don José, muy buenas noches. Buenas noches. Don Benigno Pendás, catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido a Madrid Opina. Gracias. Esther Esteban, periodista y analista de la actualidad. Esther, encantados de tenerte también esta noche. Y Antonio Casado, también periodista y analista, Antonio, de las cosas que pasan, ¿verdad? Muy bien, desde el Confidencial. Desde el Confidencial. Bueno, vamos en primer lugar a preguntarle al alcalde. Bueno, lo primero que hay que decir es que llega uno a Alcobendas, como decía a un inicio, lo han dicho todos los analistas esta noche entre bambalinas, y se encuentra con este Pompidou de Alcobendas, podríamos decir, ¿no? Con este Dorothy Chandler Pavilion, porque es una forma modernista en un casco urbano e histórico de una gran ciudad, ¿no? Efectivamente, que ha venido a revitalizar el centro de Alcobendas, tan necesitado de reconocimiento, porque todas las ciudades bien sabemos que se han iniciado siempre desde un centro. En este caso estamos en el centro, pero esto no es más que una parte de Alcobendas. Alcobendas, además de este magnífico centro, es una ciudad que yo recomiendo a cualquiera porque está llena, por una parte, de sorpresas y luego de factores que hacen que la calidad de vida para nuestros vecinos y nuestros visitantes sea muy buena en Alcobendas. Y en un momento como este, en el que todos nos lamentamos de la presencia de una crisis económica que nos asfixia, que nos agobia, nos comentaba hace un momento, alcalde, que aquí en Alcobendas se ha erigido como la segunda ciudad en facturación de grandes multinacionales de España, después de la capital, ¿no? Alcobendas es una ciudad que tiene unos datos macroeconómicos magníficos. Efectivamente, es la segunda ciudad de España en facturación de empresas multinacionales. Es una ciudad que tiene prácticamente el mismo número de afiliados a la Seguridad Social que vecinos. Tenemos 112.000 habitantes y casi 100.000 afiliados a la Seguridad Social, con un índice de paro bajísimo, con una situación financiera. Yo siento que está, además, Juan Barranco, que está a mi lado, conoce perfectamente los problemas que tienen los ayuntamientos siempre y especialmente en esta época. Pero nosotros hemos hecho los deberes en esta crisis, tomamos las medidas en su momento y en este caso, y teniendo en cuenta que para nosotros la competencia de otras ciudades es muy importante, pues tenemos que, y esto es una forma muy buena de hacerla, tenemos que promocionar como sea Alcobendas, porque el hecho de que sigamos creciendo en el número de empresas que aquí se ubiquen será siempre un beneficio para nuestros vecinos. Crecerá la inversión, crecerá la actividad económica y con ello podemos traducirlo en mejores servicios para los vecinos. Alcobendas, para quien no lo conoce, es una auténtica sorpresa. Tenemos una calificación de AA+, que no tienen todas las ciudades en España.
y hemos bajado la deuda en estos 4 años de una forma muy notable y tenemos una salud en todos los sentidos francamente buena. Y a un pasito de Madrid, también hay que decirlo, ¿no? A un pasito de ese municipio que tanto se fija en nosotros y que pretende copiarnos en algunas cosas. Que les toma como modelo, ¿verdad? Exacto. Ese es el eslogan de esta ciudad, un modelo de ciudad. Bueno, pues la verdad es que es envidiable, por tanto, la salud de una ciudad como esta. Vamos a repasar las novedades de la semana política y de la actualidad de la semana desde que nos despedimos el pasado martes por la noche. Todo ello está incluido en la crónica de situación que ha elaborado Jaime Ugarte. La última medida del Gobierno en torno a la reducción de la velocidad a 110 kilómetros por hora está dando para mucho. Las explicaciones por parte del Ejecutivo suenan un tanto confusas. Supone un 15% en gasolina y un 11% en gasóleo. Entre un 5 y un 12%. Lo he dicho una y otra vez, es decir, esta es una medida que pretende ahorrar gasolina, punto y final. Porque además de ahorrar, salva vidas. Podría resultar hasta divertido si no fuera porque los datos económicos, en este caso el incremento de la inflación que llega al 3,6%, vuelvan a dejarnos fríos, afectando directamente a funcionarios, jubilados y a los que viven de una nómina. Y mientras se sigue deshojando la margarita en torno a la sucesión, o no, que diría un gallego de Zapatero, las encuestas no dan un respiro al Partido Socialista, que podría perder todos sus bastiones electorales. En Andalucía, con el escándalo de los ERES creciendo día a día, Javier Arenas se mostraba así de contundente. El señor Zapatero, el señor Rubalcaba, el señor Chávez y el señor Griñán me lo han contado ayer. Han constituido una sociedad, me lo han contado ayer, una sociedad. Y el objeto social de esa sociedad dice, primero, mentir. Segundo, insultar. Y tercero, prohibir. Eso es lo que representan estos señores. En clave terrorista, importantes detenciones de 4 etarras en Bilbao pueden estar relacionados con el asesinato del inspector Eduardo Puelles. Tenían en su poder 200 kilos de explosivos. Todos los partidos políticos se han felicitado por esta operación. A esta hora de la noche, Sortu Batasuna no se ha pronunciado al respecto. Terminamos en Libia. Allí la tensión es máxima, aunque la suerte del dictador parece echada. Ahora solo queda esperar que Gaddafi abandone el país sin provocar un baño de sangre. Bueno, vamos a conocer de qué manera puede participar el público. Lo pueden hacer ustedes desde sus hogares, lo pueden hacer también a través de Internet. Tenemos ya a Belén Valcárcel centralizando todas esas opiniones. Belén, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos desde este Centro de Arte de Alcobendas, este edificio singular. Pues sí, hay 4 canales para participar, pero antes les explico un poquito de qué va a ir la pregunta. Esta semana está arreciando la polémica en torno a esa decisión de rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros por hora en autopistas y autovías. El Gobierno lo defiende, dice que es una manera de reducir el consumo energético. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuantificar ese ahorro. Las asociaciones de conductores, de automovilistas, creen en definitiva que podría haber un afán recaudatorio. Rubalcaba lo niega y la oposición, por último, dice que es una ocurrencia, otra ocurrencia más y también una improvisación nueva del Gobierno. Así que la pregunta que les planteamos esta semana es si está de acuerdo en esa rebaja del límite de velocidad a 110 kilómetros por hora. Les repito, ¿está de acuerdo en rebajar, en reducir la velocidad a 110 kilómetros por hora? Ya saben que pueden participar utilizando esos 4 conductos, enviándonos un SMS al 27300, contestando sí o no, llamándonos también, si lo prefieren, a esos números de teléfono que aparecen en pantalla, 905-808-025 para responder sí, ese mismo número terminado en 026 para contestar no, o también entrando en Internet en nuestra página web telemadrid.es/Madrid Opina, donde, como siempre, tienen ese apartado a la derecha que pone la encuesta, pueden pulsar sí o no, y allí pueden dejarnos, si quieren, sus opiniones y comentarios o hacerlo en nuestro correo madridopina@telemadrid.es. Yo voy a estar centralizando esos correos, no podré leerlos todos, por desgracia, pero bueno, nos interesa mucho su opinión, también la localidad desde la que nos escriben, y a eso de las 11:05 más o menos, Víctor, os enseñaremos también qué opinan los madrileños en esa encuesta callejera que habitualmente os ofrecemos a esa hora. Gracias, Belén. Por tanto, a eso de las 11 centralizamos y actualizamos los datos y
Después, al hilo de las 12 de la noche, volveremos con Belén para conocer el resultado final de la encuesta que hemos planteado esta noche. Bueno, crisis en Libia, crisis en los países del norte de África. El efecto que eso tiene sobre todos nosotros es enorme porque el petróleo se ha disparado, ha estado en algunos momentos la semana pasada a $120 el barril de Brent, y eso ha propiciado la pregunta que todos nos hemos hecho de si está en riesgo el suministro desde esos países hacia el norte, hacia el sur de Europa y en concreto hacia nuestro país, hacia España. El Gobierno ha anunciado una serie de medidas, las ha ido desgranando en estos últimos días, han causado alguna sorpresa inicial, luego ha causado un poco de desconcierto en el propio seno del Ejecutivo sobre el ahorro que implicaría en concreto la medida de rebajar de 120 a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovías. Luego se ha anunciado también el ahorro en la iluminación de las carreteras. Hoy mismo el Ejecutivo anunciaba una tercera medida que irá al Consejo de Ministros del viernes en relación al recorte de la iluminación de edificios públicos. En fin, alcalde, medidas que le merecen qué opinión también como gestor de la cosa pública. Me parece que es una auténtica improvisación. No es posible que en 3 días nadie haya sido capaz de calcular lo que supone el ahorro por bajar 10 kilómetros en carretera, descontando lo que va a costar cambiando todas las señales. Hay un aspecto que no se ha comentado, que es que el consumo mayor de los vehículos es en ciudad. Los vehículos normalmente en todas las fichas de características técnicas te indican que se gastan normalmente un 30% más en ciudad que en carretera. Por lo tanto, sobre el total del consumo de los automóviles, y especialmente ahora en que ha bajado ese consumo por razones evidentes, en la carretera supone un porcentaje muy pequeño. Si no se toman ninguna otra medida, yo no me puedo creer, estoy convencido que ni yo ni tan siquiera el señor Rubalcaba se cree que se consiga un ahorro del 15%. Y además hay otra circunstancia que me parece especialmente curiosa. Si efectivamente es tan buena, como hemos visto antes en las intervenciones, empezando por el presidente del Gobierno, ¿por qué la hacen provisional? ¿Por qué no es definitiva? Es cierto que hay otros países donde se tomaron hace mucho tiempo esas medidas y funcionan más o menos con éxito. Pero, insisto, ni es posible que lo hayan calculado en este tiempo, no se va a ahorrar en modo alguno. Bastante están ahorrando las familias, que muchas no pueden coger el coche como para que ahora, evidentemente, no vaya a tener peso. Y bueno, y si es tan buena, que nos convenzan y que lo pongan definitivo. Pero hay una última cosa que quería decir. Yo creo que ya somos todos mayorcitos para saber cuándo tenemos que ahorrar. Y estas obligaciones, estas prohibiciones que tan acostumbrados nos tiene el Gobierno, me parece que para una sociedad tan madura como la española y que tanto sabe de ahorrar, me parece que es absolutamente innecesaria. La opinión del sociólogo, señor de Miguel. Bueno, es una prohibición más, porque estamos en una época en donde parece que los que tienen autoridad se regodean prohibiendo. Es decir, por ejemplo, ahora sabemos que los escolares, a los maestros les han prohibido que los escolares aprendan de memoria cosas. Y por eso están saliendo muchos escolares que ni siquiera saben el orden alfabético o la tabla de multiplicar, porque no hay que aprender nada de memoria. Es decir, es la idea de prohibir. Y en este caso es el regusto de prohibir. ¿Es para ahorrar dinero? No, es al contrario. Como decía el alcalde, pues todo el mundo lo sabe, el que tiene un automóvil y lo llena. Lo que pasa es que los que han decidido esto no llenan nunca el depósito y no saben lo que vale y no saben lo que gasta. Pero un coche gasta 10 litros al kilómetro, cada 100 kilómetros, en la ciudad y la mitad en carretera. Es decir, que si hay atascos, pues se va a gastar más. Si se reduce la velocidad allí donde se puede correr un poquito, ¿qué ocurrirá? Que se va atascando en las entradas de las ciudades o en las salidas de las ciudades y todos esos automóviles gastarán más gasolina. Es decir, es literalmente lo contrario, es igual que lo de las bombillas. Bueno, esto es una cosa del ministro Sebastián, que tiene una obsesión de las bombillas. Bueno, hay unas bombillas de bajo coste, sí, pero son muy caras y hay que cambiar una por una. Y el trabajo de cambiarlas
Yo creo que aquí hay un fabricante de bombillas baratas que se está forrando realmente, vamos. Es que si no, no se entiende. En el fondo, señor Barranco, en el fondo está el debate sobre una política energética a medio o largo plazo que pueda evitar, pues, en vaivenes como el que se está produciendo ahora mismo del precio del petróleo, pues que quedemos expuestos a esa subida desorbitada. ¿En qué medida se puede conseguir articular una política energética, digamos, a largo plazo en nuestro país? ¿Es posible o...? Sí, yo creo que es posible y además yo creo que es bueno que las medidas se discutan, ¿no? Es decir, todo es opinable, evidentemente, y sobre todo lo que yo creo que es muy importante es explicar los fundamentos de esas decisiones y buscar desde el primer momento la cooperación de los ciudadanos, ¿no? Es evidente, como usted ha dicho antes, que hay una situación de crisis ahora en el norte de África, una situación de crisis en países productores de petróleo y en países, además, neurálgicos para el transporte también del petróleo y del gas. Y que evidentemente eso nos está afectando. Han dicho la cifra de $120 el barril. Por cada $10 de aumento de barril del petróleo, a España le supone eso un gasto de 6.000 millones de euros todos los años. Teniendo en cuenta que somos un país que tiene que importar el 80% de la energía que consumimos. Por lo tanto, hay un problema ahí serio, no solamente para nosotros, sino para todos los países que no tenemos ese oro negro, que es el petróleo o que es el gas, ¿no? Y sobre todo los países que consumimos más energía. Y lo prudente y lo sensato es que se adopten medidas ante estas situaciones de crisis que han surgido en los últimos tiempos. Ahora, yo no creo que esta sea la única medida que se va a tomar. Para empezar a hablar, topes de velocidad hay en todos los países del mundo, en todos los países civilizados hay topes de velocidad. Y esto que estamos haciendo nosotros ahora ya se hizo en España antes, cuando la crisis del 73 o con la crisis del 76, o lo han hecho los americanos o lo han hecho otros países. Lo que es evidente es que tenemos que ahorrar energía cuando se produce una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora mismo a nivel mundial, ¿no? Y a mí me parece sensato y razonable que el Gobierno adopte medidas, que esta es la primera que se ha anunciado, pero en el Consejo de Gobierno del viernes, previa reunión con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, el Gobierno va a adoptar más medidas, ¿no? De hecho, ya hay informes elaborados por 27 expertos de la Universidad Complutense y de varias fundaciones que dicen muy claramente que tenemos que consumir menos energía y que tenemos que ahorrar. Y eso pasa como cuando hay escasez de agua, todos nos concienciamos que tenemos que ahorrar, por el bien del país y por el bien de nuestras propias familias. Y por lo tanto, yo creo que es razonable que nos hagamos a la idea de que ante una situación como esta, que puede influir en nuestro crecimiento económico, se adopten una serie de medidas y que se haga en cooperación con los ciudadanos y teniendo en cuenta también los ayuntamientos, que tendrán que tomar medidas, algunos los han tomado ya, aquí como en Barcelona o en otras ciudades del mundo, y ya se están tomando medidas de ese tipo y por lo tanto me parece que es una medida prudente por parte del Gobierno, aunque todavía incompleta, porque seguramente mientras dure esa situación de crisis y esa elevación de precios de la materia prima, pues lógicamente hay que hacer frente con valentía a esas situaciones. El presidente Rodríguez Zapatero hacía ayer una defensa, lógicamente, de esta medida, lo hacía desde Doha, él está estos días de gira por países del Golfo Pérsico, mañana precisamente va a estar en Túnez también, y Zapatero iba un poco más lejos porque defendía la medida de la rebaja en la velocidad máxima de las autovías y autopistas, también justificándolo con otro tipo de objetivos. Vamos a escucharle. ¿Por qué se ha ido progresivamente reduciendo el límite de velocidad? Porque además de ahorrar, salva vidas y contamina menos. Reducir la velocidad en los vehículos privados. Pues ahí entraban ya también otras claves como era la siniestralidad, es decir, reducir también el número de accidentes y el efecto contaminante del tráfico. Bueno, a discreción ya el debate, mira, el primero que ha pedido la palabra, Juan Barranco, don Jaime. que es un hombre tradicionalmente prudente, advertir que vienen más medidas, yo me echo a temblar. Un escalofrío me corre por la espina dorsal. Porque si todas las medidas, Juan, si todas las medidas son como estas, como las bombillas que duermen en las estafetas de correo, porque nadie fue a buscarlas, que en verano
teníamos que tener el aire acondicionado a menos de 26 grados, que en invierno a 21, no te pases ni uno para arriba ni uno para abajo, que nos teníamos que quitar la corbata. Si todas estas son las medidas del Gobierno, verdaderamente vamos aviados. Mira, tú decías una cosa que me parece plena de sentido común. Una medida, por definición, tiene que medir, tiene que ponderar, tiene que analizar riesgos y tiene que analizar beneficios, si los hubiera. En el caso de la reducción de los 120 kilómetros por hora a 110, no se ha consultado con nadie. Tengo la sensación de que un día se levantó el ministro de Industria y le dijo a Alfredo Pérez Rubalcaba, oye, a 110, y a 110. Pero mira, no es así, por una sencilla razón. ¿Vosotros habéis reparado en que nos están diciendo que el ahorro puede ser del 5, del 15 o del 20, según diga el ministro del ramo, y no sabemos cuánto va a durar en el tiempo? Si no sabemos cuánto va a durar en el tiempo la crisis libia, ¿cómo es posible establecer ningún tipo de reducción? No se puede cuantificar ni objetivar porque nos falta pues, la verdadera y única variable, que es cuánto va a durar la crisis de Libia. Imaginemos un supuesto, que esto se arregla en 15 días. ¿Qué hacemos? ¿Los 250 millones de euros que nos hemos gastado en pegatinas, qué pasa? ¿Duermen también en las estafetas de correo? Es que no tiene sentido, es un auténtico disparate. Mira, esto es una ocurrencia, es un disparate y es una frivolidad. Y a mí me da la sensación de que, naturalmente, gobernar es algo más serio. Y a mí me da la sensación de que el Gobierno, por su propia impericia, está jugando con los intereses de todos los españoles. Mira, perdón un segundo, porque no, son un par de datos solamente, ¿no? Ya he dicho de entrada que esto, como cualquier otra cosa, es opinable, como es evidente, ¿no? Pero el Gobierno ya presentó en el 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers, que el barril llegó a costar, a valer $150, el Gobierno ya presentó un plan de ahorro energético en el 2008. Y eso que nos reímos ahora de las bombillas. Por ejemplo, solamente en el Ministerio de Industria, el año pasado, se han gastado 300.000 euros menos en energía respecto al año anterior. O sea que el Gobierno no solamente presentó un plan de ahorro energético en el 2008, sino que está predicando con el ejemplo. Y cuando yo digo que se van a tomar más medidas, son de este estilo, de ahorro energético, sobre todo en instituciones públicas, en iluminación de edificios. Y hay que ahorrar también en el propio diseño de las ciudades, en el urbanismo, en la manera de hacer las casas. Es decir, hay que hacer casas que consuman menos energía. Es decir, porque tenemos que ir en el futuro a un modelo de economía sostenible medioambientalmente, es decir, que es el ahorro de un país que necesita el 80% de lo que consumimos desde fuera y que además lleva consigo otras cuestiones como es la contaminación, y nos tenemos que hacer a la idea de que esas modificaciones se tienen que producir en el futuro. Además, es lo que demanda la gente joven. Vamos a escuchar, don Juan, más opiniones por aquí y es luego que, ya entramos en el cuerpo a cuerpo. Yo quisiera creerte y creer al Gobierno que tú representas, pero es que el Gobierno no tiene un plan. Es que el Gobierno improvisa medidas, tanto las improvisa que, fíjate, ayer se nos dice, en términos de seguridad, que se van a pagar la mitad de las luces de las carreteras, 50.000 luces para ahorrar energía, el 50%, exactamente. Oímos al presidente del Gobierno hablar de seguridad. Se supone que si apagan el 50% de las luces, eso no es muy seguro en las carreteras. Y hoy ha obligado al ministro José Blanco a salir a decir, no, que no las vamos a apagar, que vamos a poner bombillas de bajo consumo. Yo creo que esto obedece a una improvisación. Yo quisiera que el Gobierno tuviera un plan energético, que el presidente del Gobierno y su ministro de Industria saliera a decirnos algo que sabemos, que hay que ahorrar energía. ¿Y cómo se ahorra esa energía? El problema es que cada vez que salen con una medida improvisada como es esta, oye, en Alemania no hay límites de velocidad, hay menos accidentes que en ningún lugar de Europa. O sea, ¿dónde está escrito que el ahorro va a ser de un 15%? Porque yo he ido a los técnicos, a los fabricantes de coches, que de esto algo sabrán, y te dicen que un 3%. ¿A quién hago caso? Al Gobierno, que no me limita en el tiempo esto, con lo cual puede durar una semana, 15 días, meses, o hago caso a los que saben. Yo me quedo con la segunda opción, sobre todo porque en el seno del Gobierno, y termino rápidamente, están continuamente quitándose la razón unos a otros. No nos podemos fiar de esta manera. Ruego intervenciones rápidas para que haya más agilidad en el debate. Yo creo efectivamente que España tiene un verdadero problema de dependencia energética, que situaría incluso un poco más alto que el que decía Barranco. Creo que el 84% de la energía que consumimos viene de fuera y tiene problemas estructurales profundamente serios. Somos una isla energética mal conectada
con otros países en ese terreno, jugamos una absurda política de vaivenes con el tema de las nucleares, etcétera. Entonces, la sociedad española se queda perpleja cuando percibe que frente a esos problemas que son realmente estructurales y serios, se elaboran pues una serie de medidas que a mí me recuerdan a aquellos escritores que había en la España de los Austrias, ya en la decadencia política, que se llamaban arbitristas, que tenían pues unas ocurrencias a veces ingeniosas sobre cómo se podía arreglar la crisis económica. Una de las más celebradas fue que nos quedáramos todos un día sin cenar por la noche, y eso produciría ahorro. Yo realmente creo que el Ejecutivo parece tener a veces un arbitrista de guardia al que le encarga por los jueves por la noche, antes del Consejo de Ministros, pues alguna medida de este tipo. Y luego hay otro factor que Amando lo apuntaba muy bien y que creo que empieza a ser algo preocupante para los que con toda naturalidad y como nos ocurre a la inmensa mayoría de los españoles, pues amamos la democracia constitucional y las libertades individuales. El viejo prohibido prohibir del 68 se está convirtiendo en nos gusta prohibir. La sociedad española se está empezando a acostumbrar a un mecanismo en el cual las prohibiciones son casi la regla y las libertades la excepción. A mí me gustaría que eso se pensara más de una vez antes de ponerlo en práctica. Anabel. Yo creo que todos los ciudadanos que están en este teatro, en este auditorio, hoy mismo recordarán este debate, porque yo creo que en los próximos meses se va a hablar mucho de energía y de reducción probablemente drástica del consumo energético en España, en Europa y también en Estados Unidos. Yo creo que esto es una consecuencia, por supuesto, por la crisis de las explosiones en África, en el norte de África, pero también por otras razones que era la tercera. Los expertos auguraban este tercer declive después del financiero. Incluso el propio Felipe González, yo recuerdo que lleva como más de un año con la previsión de que se va a producir una crisis energética muy seria. Podemos gastar todas las bromas que queramos y celebrarlas y criticar mucho al gobierno. En efecto, lo han dicho aquí muy bien los anteriores contertulios, lo han explicado francamente mal, se han quitado la razón respecto a los porcentajes. Después de apagarnos la luz en las carreteras, ahora parece que la situación va a algo más racional, como es la de que la eficiencia de los organismos públicos y que no haya ministerios con las luces encendidas hasta las 10 de la noche. Eso es bastante razonable. Es bastante imperdonable por parte del Gobierno que esto lo esté explicando tan mal como tiene razón Juan Barranco cuando dice que desde el año 2008 está preparando alternativas a la actual dependencia energética que tenemos, que por cierto es la misma, fijaros que he estado leyendo el dato hoy, la misma que hace 30 años. En España no hemos avanzado nada en ese terreno. Desde todo el tiempo que llevamos de democracia no hemos avanzado nada en nuestro propio autoabastecimiento y no hemos investigado en nada por el parón de las nucleares, en fin, que ese sería otro debate. Entonces, yo creo, vienen medidas, no nos van a gustar a nadie, pero yo creo que son absolutamente imprescindibles, e insisto que este programa no se olvidará porque probablemente va a ser el primero en el que se hable de que vienen restricciones muy fuertes y vendrán. A trompicones, como sea, si no es este gobierno, es el próximo, las tomará. Es verdad que de momento, y así que termino, es muy fácil. Ahora se ha establecido quizá hace méritos el Gobierno para que así sea, para que todo lo que dice o lo que haga, lo que proponga, se tome a chirigota. Bueno, nos reiremos menos probablemente dentro de unos meses, según calculan casi todos los expertos. Y es verdad, y ya sí que termino, que pues desde la oposición hacen bien. ¿Por qué van a enseñar la patita y por qué van a tener que decir qué harían ellos ante este problema de crisis energética que se nos avecina? Pues con criticar al Gobierno, que es su responsabilidad, pues de momento nos vamos apañando. De todas formas, el debate de fondo sobre la dependencia energética quiero que esté aquí sobre la mesa esta noche, o sea que no es un debate que esté por venir. Quiero decir, porque vamos a entrar, lo estamos poniendo de manifiesto. A ver si nos da tiempo a entrar un poquito en profundidad. Por eso lo alabo. Oneto y enseguida Antonio. Efectivamente, decía Esther que el Gobierno no tiene un plan. Yo creo que tiene un plan perfectamente diseñado, que es perder las elecciones. Han puesto la máquina de perder las elecciones en marcha, y todo lo que suponga joder al ciudadano, con perdón, sirve para alimentar esa máquina.
Hoy mismo el ministro británico de Transporte ha aumentado el límite de velocidad que estaba en 120 y lo ha puesto en 130, porque dice que es mucho más eficiente y va a aumentar la productividad. En Inglaterra, desde 1965, debido a la poca eficiencia de los automóviles, se había reducido esa velocidad. Se ha aumentado a 120. Esta misma decisión se ha tomado hoy en Holanda. No tiene sentido, decía Juan, y es verdad, que la gente, en cierto modo, necesita debate y la gente yo creo que está dispuesta a colaborar, pero hay que explicárselo muy bien. Lo que se ha explicado no tiene absolutamente ningún sentido. Que la crisis libia produzca inmediatamente el que se pongan bombillas de bajo consumo en las carreteras o que se multe por ir por encima de 110 es un auténtico disparate. Es verdad que las cifras no coinciden. Uno dice en el 15, otro dice en el 3, otro dice en ninguno. Es una falta absoluta de pedagogía, pero claro, España importa de Libia poco más o menos el 13% del petróleo, de la gasolina que consumimos. Alemania importa el 16%. Italia, que es el gran importador de petróleo libio, importa casi el 35%. A ningún país se le ha ocurrido una idea tan peregrina como esta. Y acepto que la gente está dispuesta, ahora en este momento hace chanza de la medida, pero la gente estaría dispuesta a colaborar si efectivamente hay una pedagogía y se convence al país, porque el país está dispuesto a hacer sacrificios y los está haciendo. Los está haciendo, bueno, con una gran dureza, con una gran resignación, sin salir a la calle, pero claro, hay que explicárselo. Es decir, lo que no se puede vivir es a costa de ocurrencia en una especie de camarote de los hermanos Marx, que cada uno mete una ficha en la máquina de perder las elecciones a ver quién se le ocurre una idea nueva. Antonio, su turno. La pedagogía hay que hacerla en torno al debate de fondo, que es el del modelo energético. Decía Anabel que hace 30 años la dependencia energética era más o menos la misma que ahora, que es el 85%. La de la Unión Europea, la media me parece que es el 55, 56. En España dependemos el 85%. Pero para eso, para hacer esa pedagogía y para tomar medidas de manera que se vaya hacia otro modelo, que se defina de una vez por todas qué se quiere con las nucleares, cuál es la suerte, el futuro que le espera a las renovables, etcétera. Para eso no hace falta esperar a que haya revueltas populares en el norte de África, en la otra orilla. Para eso no hace falta tener reacciones compulsivas como las que se han producido en esta ocasión. Porque el problema, y esto ya es otra cosa, las medidas concretas que se tomaron en el Consejo de Ministros del viernes pasado, esto ya es otra cosa. A mí me parece que son, estoy de acuerdo con vosotros fundamentalmente, vamos, son ineficaces, son contradictorias y están muy mal explicadas. Son ineficaces porque, bueno, lo que puedes ahorrar en no pasarte de 110, lo gastas luego en un acelerón en primera o en segunda. Los expertos han hablado del 2%, me parece, en el mejor de los casos. Son contradictorias. Uno tenía la impresión, yo, salvo error o omisión, estaba convencido de que este gobierno había decretado la guerra contra el déficit público. Y la cruzada contra el déficit público era importantísima. Bueno, no sé si habéis reparado en que consumir menos petróleo, menos gasolina, supone ingresar menos al tesoro público, porque hay un tesoro, hay un impuesto, el impuesto es especial, no sé, 40 céntimos por litro, me parece que es, no sé. Y yo creía que era lo importante era reducir el déficit público. Bueno, pues no, se toma, por eso digo que es contradictoria también. Y luego muy mal explicadas, muy mal explicadas. Esa secuencia que hemos visto antes, esas imágenes secuenciadas de 3 ministros y luego el presidente del gobierno diciendo cada uno una cosa, uno con cálculos distintos absolutamente al otro respecto al ahorro, y luego Zapatero para acabarla de arreglar. Diciendo que, bueno, sí, el ahorro sí, pero bueno, lo importante son daba la impresión de que de repente, bueno, pues esto lo hacían para que no hubiera accidentes. No sé, o a lo mejor es porque haya más multas. Esto es fatalmente explicado. Entonces, pues sí, por desgracia yo estoy un poco de acuerdo también con Pepe, es que se han dado un tiro en el pie, una cosa que les hunde más en las encuestas y que desalienta todavía más al propio militante socialista. Alcalde. Sí, a mí me parece que, siendo una medida aparentemente improvisada, está en la línea de las improvisaciones constantes que el Gobierno nos tiene acostumbrados en cuanto a las medidas para atajar la crisis económica que se han venido tomando.
Si repasamos los últimos 3 años, desde que la crisis fue oficialmente conocida, el Gobierno, en el terreno económico, ha tomado una medida y la contraria en numerosas ocasiones. Con ello, lo que ha generado, básicamente, es que la situación haya ido empeorando y que en estos momentos los españoles tengan muy poca confianza en el Gobierno. La razón por la que las encuestas apuntan esas diferencias están en algún sitio, tienen que estar. Evidentemente tiene que ser en la pérdida de confianza del Gobierno. Esta medida a mí me parece que ha perdido una magnífica oportunidad, y en otras ocasiones se han perdido también, de hacer algo que decía Antonio, que es la pedagogía. A mí me parece fundamental que cuando alguien quiere atajar un problema estructural como este, en el que es necesaria la colaboración de todos, es necesario generar confianza primero con tu actitud y luego con la pedagogía. Lo que no es posible simplemente prohibiendo, como se está haciendo, el que consigamos atajar un problema muy importante. Anabel decía que el tema de las nucleares es un asunto que tendremos que tratar en otro momento. Yo creo que tiene íntima relación con esto. Un plan energético profundo, también en esto hemos visto el hacia adelante y hacia detrás del Gobierno. Hoy cierro Garoña, mañana no la cierro, ahora ya veremos, no hay un plan. Resulta que cuando se compara con otros países en los que las medidas de reducción de velocidad se han tomado, se olvidan también mencionar que en esos otros países la energía nuclear tiene un peso que no tiene en España. Por lo tanto, ¿nos vamos a comparar solamente en un aspecto o nos comparamos en todo? Yo creo que el debate profundo en este caso es el modelo, igual que el modelo económico nos ha fallado, el modelo energético es imprescindible cometerlo. Varias cuestiones a lo que estamos planteando. Lo primero, en fin, yo creo que esta medida tiene un afán meramente recaudatorio. Nos van a freír a multas, Yo vivo en Toledo, vengo todos los días a trabajar a Madrid. Y claro, en fin, ya sabemos cómo se recauda, poniendo multas a más no poder. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno y el Partido Socialista, y Juan Barranco lo sabe, en su historia ha tenido que dar marcha atrás a cosas fundamentales. El Partido Socialista Obrero Español fue capaz de ir a la sociedad española y decir, OTAN no, OTAN sí, OTAN de entrada no, OTAN no. O sea, una cosa tremenda para hacerla en ese momento. O sea, es que tengo a Juan y me estoy acordando de esto. Es decir, a la sociedad y a tus votantes y a tus militantes, cuando sales con datos, con argumentos y con la verdad, los convences. Pero evidentemente el Gobierno nos está metiendo en una serie de mediditas que no sabemos cuál es el final, salvo que todo esto solo tenga un fin, recaudar y por la vía que no vas a ahorrar, recaudar por otra vía. Es que no entiendo ninguna otra opción, porque está demostrado, lo ha dicho Pepe, Benigno, que esto en Europa no está funcionando. Y además, la prueba evidente de que los políticos, y en este caso el Gobierno, no tienen idea de lo que nos pasa al común de los mortales, es que solo hay que salir a las carreteras y decir, no hay que limitar la velocidad, la gente no saca el coche porque no tiene dinero, porque no llega a fin de mes, porque no puede llenar el depósito. Y eso, cualquiera que vivamos lejos, lo vemos. Se ha disminuido el número de vehículos que hay en las carreteras, porque no hay dinero. Un matiz sobre esta cuestión y un tema quizá más de fondo sobre política energética, ¿no? El matiz es que me temo que con este tipo de medidas el Gobierno está estropeando la buena imagen que había conseguido de su política en materia de seguridad vial. Yo creo que algo que le reconocían incluso sus adversarios es que, bueno, las medidas, el carné por puntos y digamos la trayectoria de lo que podríamos llamar la Dirección General de Tráfico durante estos años, pues había sido positiva. Dejo de lado pues algunos incidentes lamentables internos de la Dirección General de Tráfico que han empeorado su imagen en los últimos tiempos, porque seguramente no afectan al fondo del asunto, pero lo que sí es evidente es que la medida que se acaba de adoptar y que entrará en vigor dentro de unos días genera desconfianza en la sociedad española porque efectivamente, decía muy bien Esther, se percibe un afán recaudatorio evidente y la gente quiere seguridad vial pero no quiere que le amenacen permanentemente con multas, con pérdida de puntos, etcétera. El tema de fondo de la política energética, yo creo que, sin ser por supuesto experto en la materia, pero habiendo consultado pues alguna documentación y hablado con ingenieros y con economistas buenos conocedores de la materia, es mucho más grave de lo que creemos. Es decir, España tiene un índice muy bajo de lo que se llama intensidad energética, que es algo así como la productividad de cada unidad de energía que consumimos y, por tanto, habría que mejorar mucho en ese terreno.
tiene algunos elementos prácticamente inéditos. Por ejemplo, tenemos un excelente transporte por carretera de viajeros, pero tenemos un mal transporte de mercancías por carretera que ahorraría, sin duda, mucho dinero y mucha contaminación y, desde luego, mucho petróleo. Y tenemos, como decía antes, una situación de isla energética que dicen los expertos que somos casi como Gran Bretaña en ese terreno, con la diferencia de que no somos una isla, es decir, faltan grandes obras de infraestructura para conectar las fuentes de energía española con los mecanismos internacionales. Con todo eso por delante, sinceramente, pensar en que medidas improvisadas por un tiempo provisional ilimitado pues puede arreglar las cosas, me temo que será. Bueno, hay que añadir, más lógicamente, que las medidas anunciadas el viernes van un poco más allá porque reflejan también una bajada en el precio de los cercanías, en fin, de potenciación del transporte público. Don Juan, y enseguida, es que ha pedido la palabra a todo el mundo, así que... No, por favor. Bueno, yo recuerdo, es decir, si sacáramos aquí algún debate, cuando, por ejemplo, se impuso lo del cinturón de seguridad, o cuando aprobamos lo del carnet por puntos, a lo mejor escuchábamos cosas parecidas a las que estamos escuchando ahora. Y, sin embargo, ahora todo el mundo nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿verdad? Y nos parece bien lo del carnet por puntos. Pero también en su día tuvo unas críticas muy duras y muy severas. Como usted acaba de decir, no solamente se tomó esa medida, se ha bajado un 5% el precio de los trenes de cercanía y de Renfe, que también yo creo que es importante, en la idea de potenciar el transporte público, que es fundamental en toda esta estrategia de fondo, es potenciar el transporte público, es decir, un transporte público rápido, eficaz, que disuada de la no utilización del vehículo privado. Pero sobre la cuestión de fondo y sobre los temas de improvisación y de desgaste, pues es verdad que el Gobierno está teniendo un desgaste por la situación de crisis que estamos teniendo. Y yo no sé, decía Pepe, se están dando un tiro en los pies. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero Angela Merkel, ¿verdad?, acaba de tener unos resultados en Hamburgo tremendos. Y un poco antes, en Westfalia, Renania, también, es decir, aquí desgastes están teniendo todos los gobiernos porque estamos viviendo una situación de crisis que es la peor, la más fuerte desde hace 70 años. Hace 15 días, la secretaria de Estado de Medio Ambiente presentó un libro, iba a decir, aquí en Madrid, bueno, en un barrio de Alcobendas que se llama Madrid. Eso es. Está muy bien puntualizado. Presentó un libro que eran las conclusiones de estos 27 expertos, profesores universitarios, catedráticos, etcétera, que estos señores ya apuntaban, por ejemplo, sobre el tema del consumo energético, que para el 2030 tendríamos que tener en España 2,5 millones de coches eléctricos. Y para el 2050 tendríamos que tener 15 millones de coches eléctricos. Es decir, sí que se está pensando sobre el tema del ahorro energético porque es una de las máximas preocupaciones de cualquier país europeo como el nuestro, que tenemos esa dependencia tan tremenda, ¿no?, exterior. Pero esos expertos, como decía antes, también apuntaban una serie de medidas en la forma de construcción, en la rehabilitación de las viviendas, en definitiva, políticas dirigidas a ahorrar energía, de la misma manera que tenemos que ahorrar agua también porque es un bien escaso. Eso se ha presentado hace 15 días, pero es que además en la Comisión de Industria se ha elaborado recientemente un informe sobre economía sostenible y sobre las políticas medioambientales que han estado trabajando todos los grupos políticos más de un año y se acaba de aprobar ahora en el Congreso de los Diputados. Es decir, que improvisaciones, en este sentido, yo creo que pocas. Lo que pasa es que el problema es muy complejo y muy difícil y, sobre todo, también, es que no nos gusta que nos digan que tenemos que gastar menos energía o que tenemos que utilizar menos el vehículo privado. Pero cuando se consulta con los expertos y, sobre todo, se habla de medio ambiente, que es una preocupación fundamental para nosotros y, sobre todo, para las futuras generaciones, los expertos nos dicen cosas que no nos gustan y es que tenemos que ahorrar energía y que consumir menos. Y eso a veces no nos gusta. Pero, Juan, ¿tú crees que el que usa el coche lo usa y renuncia al transporte público porque el transporte público es caro?
¿Tú crees eso? Yo sinceramente no lo creo. Yo creo que el que utiliza el coche para venir a Madrid, o el que lo utiliza habitualmente para desplazarse en los desplazamientos cortos, no deja de ir al transporte público porque el transporte público sea caro. Todo lo contrario, es muy barato. Yo no he dicho que sea caro el transporte Creo público. Digo que eso es bueno, lo del 5% es bueno Sí. para los que usan el transporte público, Evidentemente. para los que ya lo usan. No van a Pero captar. para conseguir el trasvase, yo no lo veo. Sinceramente, no lo veo. Jaime Y- González. Bueno, pues habrá que tomar otras medidas en los ayuntamientos. Por ejemplo, en Londres tú no puedes entrar con un coche privado. Claro, en Bueno, Londres. pues probablemente Porque te mejor cruja. esa medida, Y en esa cualquier medida. ciudad europea, en Viena, etcétera, si tú vas con un vehículo privado, no puedes acceder al centro. Porque te machacan. No de ahora, de hace muchísimos años. Que sí que tienes razón, pero que no Entonces, creo que sea esa la medida con la que puedas Sí, si arreglar. tú disuades, es decir, si O no pones solo esa, impedimentos vamos. y haces un transporte público, concatenada ya me con otras, callo, a lo mejor. y un transporte público más accesible, he dicho más rápido, más eficaz, no solamente más barato, y pones impedimentos para que los automóviles entren en las almendras de las ciudades, con el problema que tiene de contaminación acústica y ambiental, en esa dirección en la que hay que caminar. Lo que pasa es que son medidas que son difíciles de aceptar y que cuestan, pero son como difíciles- costó lo del cinturón y pero como son costó lo del difíciles de carnet por aceptar puntos. porque daría la sensación de que los españoles somos una caterva de irresponsables y que tiene que venir el gobierno a decirnos, desarrollando y poniendo encima de la mesa mucha pedagogía, lo que tenemos que hacer. Pero vamos a ver, Juan, ¿tú te crees que la gente, porque sí, abre el grifo del agua y lo deja correr, o da la luz y no apaga el interruptor, o llena el tanque de gasolina y se va a la carretera a pegar acelerones? Caramba, si hay 5 millones de parados. Cualquiera que está aquí, en esta sala, sabe perfectamente que ahora la gente, cuando entra en su casa, le dice al niño, niño, apaga la luz, o cierra el grifo, o cierra el grifo. Coño, pero es que Ha costado verdaderamente, tiempo, pero ha costado ¿en qué tiempo, país Jaime. estáis pensando? Ha costado tiempo, ¿En ha qué? costado tiempo. Pero vamos a ver, Esa por la cultura, cuenta que nos tiene, esa Anabel, cultura porque ha si no, costado no llegamos a fin de mes. Ha costado Pero ¿de qué me tiempo. estáis hablando? Ha costado ¿Qué tiempo. pedagogía necesita un señor para saber, con 900 euros, que si no apaga la luz, que si no cierra el grifo, y que si da acelerones en el coche no llega a fin de mes? Y muchos españoles, a partir del día 19, 20 de todos los sacan el meses, renuncian al coche. No sacan el coche. Renuncian al coche, pero no por nada. ¿Sabes por qué? Porque no llegan a fin de mes. Esa es la verdadera realidad de este país. Y que me venga el señor... Claro, eso es lo que está pasando aquí. Vamos a ver. Y ahora me llega el señor ministro... Claro. Y me llega el señor ministro de Industria a decirme que no, por sentido de la responsabilidad, baje usted de 120 a 110. Mira, 250 millones en pegatinas. Hoy, los técnicos de Hacienda han dicho, por aquello que decíais, por aquel ala, que naturalmente a menos litros de gasolina, menos recaudación en impuestos. 670 millones de euros, dicen los expertos fiscales. Sumamos 670 millones de euros y 250 millones de euros y nos dan 1.000 millones de Es euros. algo menos, No Jaime. son 250 millones, son No son- 250.000 euros. No, 650 millones de euros, lo han Las dicho. pegatinas, No, las las El pegatinas. ahorro es de 1.500. Las pegatinas 250. Eso, Bien. 50.000. 250.000 euros. Y 650 millones de euros, Vale, vale. 650 millones de euros los que los señores técnicos de Hacienda nos han dicho hoy que va a suponer de merma Vamos para a ver. las arcas del Estado. Jaime, ¿Sí o no? vamos a dejar intervenir a Mando, que lleva tiempo pidiendo la palabra Yo y creo- quiere aportar algo. Yo creo que nos daría mucha moral a todos los contribuyentes si el gobierno dijera, bueno, me he equivocado en esto de la política energética. Lo siento, me he equivocado. ¿Y me he equivocado en qué sentido? Pues que estamos subvencionando formas de energía muy caras con dinero del contribuyente, de todos ustedes, y van a dejar de subvencionarlas. Los coches eléctricos, eso es un dispendio que tenemos que pagar entre todos, no los dueños de los coches eléctricos, los tenemos que pagar todos. Las llamadas energías fotovoltaicas y todo eso, los pagamos nosotros. Es decir, tengamos o no tengamos coche, todos lo tenemos que pagar. Y después, la energía que producimos es muy cara, por eso sube el recibo de la electricidad. A partir de ahora, aunque vaya lentamente, nos hemos equivocado y vamos a hacer centrales nucleares. Con que nos dijera que se han equivocado y que van a cambiar de política hacia una cosa más racional, pues nos daría mucha moral. Y luego, en cuestiones a muy corto plazo, en esto de esta medida de los 110, pues también que dijeran que se han equivocado, porque el resultado de esa medida es que se va a consumir más gasolina, porque se consume en las entradas y salidas de las grandes ciudades. Por tanto, lo que tiene que hacer, como han hecho
Juan Barranco ha aludido a ello. En Londres y en otras grandes ciudades, ¿qué hace? Solo pueden entrar los taxis, los autobuses, el metro y los residentes. Con que se hiciera eso en las grandes ciudades y con un buen sistema de transporte público, al menos en Madrid es excelente, por ejemplo, yo utilizo siempre el transporte público y vivo a las afueras, siempre, no se me ocurre traer el coche a la ciudad. Bueno, pues, y no hace falta prohibir nada, sino simplemente razonar. Entonces, que el gobierno nos ayude y nos diga, me he equivocado, voy a cambiar de política, les va a salir a ustedes más barato a partir de las decisiones que vamos a tomar. Un mea culpa, pide usted, ¿no? Un mea culpa. Alcalde. Bien, lo que acaba de decir va en la línea de lo que yo quería comentar. En Alcobendas, desde hace no mucho tiempo, tenemos metro, que ha sido una magnífica noticia para Alcobendas. Alcobendas tiene un problema de conexión con Madrid gracias a que el Ministerio de Fomento, por razones que nunca entenderemos, no dejó que se cerrara la M50 por el norte. Es el único tramo que hay de la M50 de tal manera no cerrado es el nuestro. De tal manera que todo el tráfico que viene del norte tanto de la comunidad como de otros sitios necesariamente tienen que cruzar por el casco urbano de Alcobendas. El metro y el tren de cercanías es un paliativo, pero de ninguna manera es suficiente. Sobre lo que se ha venido comentando, yo creo que es bastante claro que todos estamos de acuerdo que es una medida improvisada y que no va a solucionar el problema. Pero yo quiero apuntar dos cosas muy brevemente. Lo primero, lo que ha dicho Juan Barranco, y es cierto, que con la política de los puntos, el carné por puntos y la reducción que ya hubo de 120, la velocidad en las carreteras ha cambiado enormemente. Ya hay mucha gente que va por debajo de los 120. Y además hay otra medida coactiva que no hemos comentado, que es que está el gasoil o la gasolina está a 1,30. Eso, por supuesto, también hace que la forma de conducir de la gente cambie radicalmente. Entonces, vuelvo a lo de siempre, la falta de confianza que esta medida ofrece a la población. Y con ello se pierde esa oportunidad fallida de la cooperación de todo el mundo. Se han comentado cosas que a mí me parecen también esenciales, y lo ha dicho Jaime perfectamente bien. ¿Quién no ha ahorrado? ¿Quién no ha ahorrado en los últimos años? ¿Quién no ha cambiado sus hábitos de ocio, de diversión, de consumo? Todo el mundo, aun cuando no le haya llegado la desgracia del paro. Por lo tanto, vayamos a un modelo. Y hay otra cosa, y por último, importante decir, que es que el consumo de energía que producen los automóviles es una parte muy pequeña del total que consume el país. Si conseguimos que gastemos menos gasolina, pero las industrias siguen dependiendo, como dependemos ahora mismo, de las fuentes de energía que tenemos y no otras, pues evidentemente no resolveremos nada. Bueno, tenemos que conocer lo que opina Madrid, lógicamente, sobre este asunto. Por eso, Belén Valcárcel, queremos saber ya cómo va la participación de nuestros espectadores y cómo va el resultado de nuestra encuesta. Adelante. Bueno, pues el resultado de la encuesta, repito, el resultado de la encuesta está bastante desequilibrado porque solo el 19% está de acuerdo en reducir ese límite de velocidad a 110 kilómetros por hora frente al 81% que opinan lo contrario. Y hay también bastante debate sobre esto, bastante polémica en Internet y en nuestros correos. Pedro González de Getafe, por ejemplo, dice: creo que esta medida es intervencionista y este Gobierno cada vez intenta controlar más la vida de los ciudadanos. Desde Múnich nos escribe María Eugenia y dice: ¿por qué no dejan a cada uno decidir cómo ahorrar y que se ocupen ellos de buscar medidas más eficaces y democráticas para sacarnos de la crisis, como avanzar, dice ella, las elecciones? Jesús del Castillo desde Madrid: estos iluminados del PSOE están haciendo de España un país de todo a 110. Estoy dispuesto a pagar las multas que sean necesarias con tal de que se vaya el Gobierno entero corriendo, pero ya. Alfonso Molina: a ver cuándo dejan de tener ocurrencias, que arreglen los problemas del sector público, dice, como reducción de cargos, ajustar presupuestos y no se metan en nuestras vidas. Fernando dice: si voy a 115 y me ponen una multa porque, como dice Rubalcaba, la nueva limitación es por ahorrar y ya que no quebranto la seguridad vial, me ponen una multa, dice, en realidad por no ahorrar.
J. Aparicio, continúo con otros correos interesantes. Considero la medida, además de improvisada, sin que se hayan estudiado a fondo las consecuencias, y es contraria al derecho de libertad de todos los ciudadanos, considerado como fundamental en la Constitución. Omite además un estudio, como comentaban antes, de otros gastos de consumo de energía por organismos públicos que no han sido estimados hasta el momento. Felipe González Fernández, desde Holanda. En Alemania la velocidad es libre en las autopistas, y en Holanda hoy mismo han subido la velocidad en algunas autopistas de 120 a 130 kilómetros por hora. Mi coche es un Audi 4 y cuando menos consume precisamente es cuando va entre 120 y 130 kilómetros por hora. Y por último, Francisca Couceiro, de Betanzos. En Alemania no existe un tope de velocidad en sus autopistas y su estadística de muerte en carretera es de las menores de Europa. Los españoles somos lo suficientemente inteligentes, dice, para saber cuándo y cuánto queremos ahorrar en combustible. Por favor, señor Zapatero, deje ya de inmiscuirse en nuestra vida. Y os ofrecemos también ese sondeo de calle que ha elaborado Rosa de Lima sobre este asunto. Completamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque parecemos un país tercermundista, ya somos mayorcitos para saber controlarnos nosotros mismos, para que venga todo el mundo a darnos órdenes ahora y prohibir y prohibir. Si la carretera es buena y se puede ir a 120, ¿por qué no se va a poder ir? Si el caso es tener sentido común y conducir bien. Si me demuestran que vale para algo, o sea, cuando hablen los expertos y digan que sirve para ahorrar o no, pues sí, supongo. Es una chorrada, eso no tiene otra cosa que hacer el Estado nada más que preocuparse de esa tontería. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque vamos a reducir combustible y al mismo tiempo vamos a tener más seguridad. Bueno, en algunas zonas sí, en las autovías es que más reducido de lo que está ya, vamos a ir a 2. Que ahora mismo, como hay menos multas, pues tienen que conseguir más dinero. ¿Usted cree que el objetivo es ese? Sí, si no, no lo entiendo, porque el dinero que yo lo gasto yo, no lo gasta el país. Entonces, ¿qué sentido tiene el ahorrar en combustible? Al no ser que nos estemos quedando sin reservas de petróleo. Pues la verdad es que me da igual, porque yo no paso de 100. Yo he visto que en algunos países marcan hasta 130 ya, y tranquilamente, no pasa nada. Lo que tienen que hacer estos socialistas es irse. No, porque los coches hoy están con una potencia muy grande como para ir a esa velocidad, y lo que dice el gobierno de que van a ahorrar es un cuento. Creo que igual se gasta más dinero en cambiar señales y en lo que se puede ahorrar. Lo que no me parece bien es que hoy sí, mañana no, y todo eso que desorienta mucho a las personas. Pues ya veis que no parece que les haga mucha gracia y sobre todo no están muy convencidos de que eso vaya a servir para ahorrar, y lo comparan, como hemos visto también en los correos electrónicos, con lo que ocurre en otros países, Víctor. Gracias, Belén. Bueno, pues esas son las opiniones de los madrileños en este programa Madrid Opina. Hoy la opinión era muy importante, además de la de todas las personalidades que hemos congregado aquí, la de todos ustedes, que al filo de las 12 de la medianoche vamos ya a resumir y a centralizar definitivamente. Bueno, está relacionado lógicamente con esto de lo que estamos hablando, pero el gran asunto, yo creo, de preocupación con el que se ha abierto la semana ha sido la subida de los precios, la subida de la inflación, que ha escalado ya bastante por encima del 3% interanual y que está empobreciendo a las familias españolas por una sencilla razón, porque los salarios se congelan o se reducen y la inflación lleva camino galopante y, bueno, no podemos decir que está desbocada, pero su evolución es preocupante, al menos en este momento. Los expertos hablan ya de esta inflación, crecimiento cero o casi negativo y subida de los precios importante. El presidente Zapatero, hoy vamos a escucharle de nuevo ahora mismo hablando ayer en Doha. Hoy la Comisión Europea ha establecido una previsión de crecimiento para España del 0,8%, el Gobierno mantiene el 1,3% para el conjunto del año y el presidente Zapatero, preguntado por los precios, decía ayer lo siguiente. A pesar de que, lógicamente, es un dato que no ayuda, la recuperación de la economía española está en marcha, su crecimiento se va a confirmar en este primer trimestre del año y, posteriormente, más tarde, confirmaremos la recuperación del empleo. Esa es una ecuación, Anabel, que siempre se nos repite. Si se mejora el crecimiento, vendrá acompañado de un crecimiento también del empleo, pero el asunto de los precios es el que a todos los ciudadanos les llega al alma,
porque ahí es donde, como decía Jaime, se nota el día 20 que es imposible llegar a fin de mes, ¿no? Sí, entre otras cosas sube la inflación porque han subido los carburantes, que decía antes Pepe Oneto que la medida esta de los 110, como está todo relacionado, era de repente por las revueltas, más que revueltas, en el norte de África. No, es que ha subido el petróleo por mor de esas revueltas, si no hubiera pasado. Efectivamente, la ecuación ahora es terrible, porque con precios altos y sin crecimiento de la economía y con despidos constantes, la situación es muy complicada. Yo sí creo, pero no porque crea yo que no tiene el menor interés, sino porque sí que opinan todos los expertos que poco a poco, muy débilmente, y sobre todo para que haya perdido el empleo desesperadamente de una manera muy lenta, va a haber una recuperación de la economía española y la sociedad española, y probablemente ya otro gobierno recogerá los frutos y cogerá la senda, pero antes quedan unos ajustes todavía muy duros, muy duros. Hay un asunto que mencionaba antes Antonio, que era, no se trataba de reducir el déficit, sí, y se está reduciendo, es la única nota en el examen que nos hace la Comisión Europea mes a mes que va bien. El Gobierno, los recortes se están notando porque la reducción del déficit está siendo bastante espectacular, incluso un poquito se ha ido el Gobierno de frenada porque vamos incluso mejor de lo que se esperaba, con una décima, sí, pero quiero decir que se puede haber quedado un poco corto, como 9 comunidades autónomas. Hay que apretar un poco más a las comunidades autónomas porque siguen sin hacer los recortes adecuados. Es muy difícil pedir recortes, es muy complicado cuando esos recortes suponen que hay que dar tajos notables a políticas sociales, que está muy bien lo que dice el PP, yo lo suscribo. La mejor política social es que haya empleo y haya trabajo, lo suscribo a dos manos, pero mientras no llegue el empleo, benditas políticas sociales, que se los digan, si no, a la persona que todavía puede ir a cobrar el paro, porque todavía se cubre en casi el 82-83% de los parados de este país, todavía tienen subsidio. Irá probablemente a menos, pero en fin, en este momento yo creo que no se ve todavía la luz en el túnel, se verá, pero todavía no. Decías tú, Víctor, antes que estamos ante un panorama que los economistas define como estancamiento con inflación. Ayer el presidente del Gobierno volvió a contemplar en mitad del desierto brotes verdes y dijo, bueno, que efectivamente se ve una cierta recuperación y que el empleo va a tardar mucho en recuperarse. Hoy los datos de la Comisión Europea sobre España no son nada optimistas, es decir, aumenta un poco el crecimiento, que será en torno al 0,8, nada comparable con el 2 y pico de Alemania, con incluso el 1 y pico de Italia, casi el 2 de Francia, incluso el 2 de Gran Bretaña. Es decir, que en cuanto a crecimiento, España vuelve a situarse al final de los países de la eurozona, frente a Polonia, por ejemplo, que tiene previsto crecer al 4%. Y además con una perspectiva de aumento del precio del dinero, por una parte, por parte del Banco Central Europeo, un aumento de la inflación y, sobre todo, bueno, la inestabilidad que hay en todo Oriente Medio, que se puede complicar y que eso puede repercutir no solamente en nosotros, sino en toda la zona euro y volver otra vez en algunos países a una recesión. Es verdad que en el horizonte hay algunos síntomas de un cierto optimismo. Sí, está aumentando el consumo de cemento, las exportaciones es lo que está salvando en este momento la situación económica. El consumo familiar está paralizado, bueno, porque la gente vive en un término medio de gran precariedad y los que tienen un poco de nivel van al ahorro por miedo a lo que pueda pasar. Ha aumentado notablemente el ahorro de la familia a un 18%, pero eso es en detracción del consumo. Es decir, mientras no tire el consumo, mientras no aumenten las exportaciones y mientras, sobre todo, no empiece a crearse empleo, el panorama es un panorama de situación económica del que los expertos llaman
L, es decir, hundimiento y luego línea recta. A ver, la opinión del sociólogo. Vamos a ver, Señor en España estamos en una combinación muy mala porque suben los precios y no suben los ingresos. Por lo tanto, si congelan los salarios y suben los precios, cada vez somos más pobres. ¿Y por qué esta situación? Yo no creo que se deba a las revoluciones estas de los árabes, porque eso es una pura anécdota, por una razón, porque cada vez hay más fuentes de obtención de petróleo en el mundo. En la crisis del 73, el petróleo se concentraba en Arabia y en los países árabes, pero ahora hay petróleo en todas partes del mundo. Por lo tanto, no se debe a eso, se debe a que hay más demanda de petróleo en todo el mundo. Y me diréis, pero si hay crisis económica, ¿por qué hay más demanda? Porque la crisis económica no es mundial, como siempre, o global, como dicen ahora. No es global. En China, en la India y en Brasil, estos tres países son la tercera parte de la humanidad, están creciendo al 7%. Es decir, duplican su renta cada 10 años. Que esto ya no nos acordamos. España lo tuvo esto en los años 60, ya no nos acordamos. Pero claro, cuando la tercera parte de la humanidad duplica su renta, sus ingresos cada 10 años, quiere decir que la demanda de todo, de petróleo, de materias primas, de cereales, de minerales, de hierro, de todo, y por eso sube. Y a nosotros nos toca bailar con la más fea. No crece el ingreso, no crece la renta, tenemos muchos parados y encima nos suben los precios, pero no porque hagamos nosotros nada, sino porque hay un aumento de la demanda mundial. Don Benigno. Sí, la inflación es el invitado que nos faltaba, ¿no? en esta situación en fin, dramática para muchas familias españolas y ciertamente complicada para el conjunto del país. Hay que recordar que a esa inflación van a tener que hacer frente sectores sociales tan importantes como los pensionistas o los funcionarios, con una rebaja ya patente y evidente, ¿no? de sus salarios. Las cifras efectivamente de la Unión Europea no son buenas, las previsiones del Gobierno tienden siempre a un optimismo exagerado. Falta ese plan de austeridad en serio que la gente no acaba de percibir. Una vez más hay medidas, hay fogonazos, hay apuntes, hay ideas de que en algún momento se podría llegar a ello, pero desde luego falta ese plan en serio. Y sobre todo, llevando la cuestión al terreno del análisis político, yo percibo una vez más en las palabras de Rodríguez Zapatero, pues esta vez desde el desierto y otras desde cualquier otro lugar, una especie de voluntarismo, de desconocimiento de lo que piensa realmente el conjunto de la sociedad española, que es mucho más madura y que tiene que vivir un día a día mucho más difícil de lo que se imaginan a veces algunos dirigentes políticos. La desconfianza es un factor que limita la creación de empleo, porque la economía no son solo cifras, hay un componente psicológico evidente. Sin creación de empleo, efectivamente, el recorte de derechos sociales se puede hacer inevitable y en todo caso no deja de ser un parche. Bueno, en todo ese mecanismo, digamos, cada vez más complejo, tenemos un presidente del Gobierno que insiste en ver brotes verdes, en ver un futuro esperanzador donde nadie lo ve y ciertamente quizá, como decía antes Pepe Neto, pues a lo mejor porque cuando uno va camino de perder las elecciones pues se empeña en acelerar el propio proceso, pero realmente es sorprendente que no haya, sino un mea culpa, como decía antes Amando, sí cuando menos una reflexión seria que la sociedad española, mucho más madura de lo que algunos piensan, estoy seguro de que aceptaría si la percibiera desde un punto de vista serio, sólido, objetivo y no coyuntural, no para salir del paso, que es la eterna tentación del Hombre, presidente. es verdad que los expertos lo que dicen es que a finales de año las cosas van a ir mejorando, pero hemos oído tantas veces al presidente del Gobierno y a los ministros hablar de brotes verdes, que ¿por qué le voy a creer si me ha dicho tantas veces que había brotes verdes y nosotros los ciudadanos en nuestro bolsillo no los vemos? Decía Anabel, y tiene razón, que qué hubiera sido de esta desgracia de 5 millones de parados si no hubiera habido una cobertura. Y efectivamente ya hubiera sido el acabose. Pero hay que recordar, Anabel, que 1,5 millones de familias en este país ya no tienen ningún tipo de cobertura. Ninguno de sus miembros están trabajando. Yo creo que hasta que no veamos que se crea empleo, este país no va a avanzar. Porque las grandes cifras, claro que tardan en llegar y que todos los expertos nos dicen esto, pero es que yo no creo que las políticas sean inocentes. Es que yo veo a los países de nuestro entorno que han tenido crisis como nosotros y están saliendo adelante. El problema es que en España se ha hecho una reforma laboral tarde, mal y nunca, se han hecho una serie de medidas
para los más desfavorecidos ya en este caso, como es congelar las pensiones, bajar el sueldo a los funcionarios, que ahora con la inflación, que por cierto no se debe solo al petróleo, han subido los alimentos, pero además de una manera espectacular. De hecho, en los países del norte de África empieza la crisis por el precio de los alimentos. Por lo tanto, yo creo que en fin, el problema es una vez más de confianza en este gobierno y de credibilidad. O sea, no creemos al presidente del gobierno porque nosotros, en nuestras casas, cada uno, no vemos avances. Señor Barranco, su turno. Aunque sea tarde. Sí. No, bueno... Está abrumado. No, es que he visto que la encuesta va muy equilibrada y igual que los correos que se han leído, que también tienen un gran equilibrio. Pues entonces, son los que se han recibido, don Juan. Pero con todo y con eso, sí, me voy a animar a seguir reflexionando o avanzando algunas ideas, ¿no? Y es que yo comparto con todos los tertulianos, en fin, la mayoría de las cosas que se han dicho. Los países emergentes, que eso está ahí, efectivamente, y que no solamente ha subido el petróleo ha pasado de 60 euros a 80. Y ya he dicho antes que cada 10 eso supone 6.000 millones de euros más. Toda esta situación está influyendo en todos los países. Es verdad, los últimos, de todas maneras, datos que ha dado la Unión Europea son corrigiendo los anteriores que eran más pesimistas respecto a España, Pero es verdad que estamos en una situación muy dura y muy difícil. Eso yo creo que nadie lo niega, nadie medianamente sensato niega eso, ¿verdad? Pero precisamente porque estamos en una situación muy dura y muy difícil, los sindicatos, los empresarios y el gobierno, conscientes de esa situación, acaban de hacer un ejercicio de responsabilidad, yo creo que muy importante, ¿no? Firmando, hace escasas semanas, un acuerdo económico y social para intentar arrimar el hombro para salir de la crisis. Porque se es consciente de eso, como en otros países también. Partidos políticos, el vecino nuestro, Portugal, se colabora. Lo que no se puede hacer es estar permanentemente en una tormenta de palabras y en un desierto de ideas. Y que cuando se toman medidas, sencillamente, la respuesta siempre es que no. Hay que hacer algo más para sacar este país adelante. Y los empresarios, y los sindicatos, y el gobierno acaban de hacerlo. Sería conveniente también que otras fuerzas políticas aportaran un poquito de responsabilidad para salir de esta situación que todos estamos de acuerdo que es muy complicada y muy difícil. Perdonar, porque una acotación ahora que viene al hilo de lo que dice don Juan Barranco, de la necesidad de ideas y de aportaciones, una de esas tres patas que ha sujetado el banco del acuerdo social es la de los empresarios, y precisamente vamos a rescatar unas palabras de ayer mismo del presidente de los empresarios españoles, de Juan Rosell. Él decía ayer en una conferencia en el periódico La Razón, decía que hace falta menos gasto y lo que se gasta, gastarlo mejor, que hace falta captar jóvenes empresarios, es decir, la iniciativa de la juventud que se tiene que marchar al extranjero a encontrar oportunidades, y decía también esto, Juan Rosell. Los políticos están mal pagados y es un error. Probablemente son demasiados en número. Hay que pagarles mejor y reducir su número. Y me estoy refiriendo tanto a los políticos como a los funcionarios, así como a los empleados laborales del sector público. Menos y mejor pagados. Van unos cuantos mensajes ahí, unas cuantas ideas, ¿eh? Es decir, en el sector público demasiado grueso, hay que reducir, digamos, el número de políticos al frente de las instituciones y que estén mejor pagados. No sé si alguien tiene algún comentario desde la al perspectiva del señor Rosell, de un empresario, pues naturalmente, probablemente si se le dice los funcionarios que tiene el Ayuntamiento de Alcobendas, pues al alcalde le diría, bueno, reduce el 30% como mínimo. A un empresario le parece un exceso, un par de funcionarios ya le parece que son... Pero bueno, los empresarios no pretenden nada distinto a lo que pretendemos los alcaldes. Claro. Pretendemos hacer más con menos. En definitiva es eso, sobre todo si estamos hablando de que el dinero para pagar a los funcionarios viene del bolsillo de los vecinos. Y más en no podemos tomar nosotros esas decisiones en las que tendríamos más libertad en el terreno privado. Y desde luego el señor Rosell, estos días que ha tenido, como decía el señor Barranco, ha tenido unas jornadas muy intensas de relación con el gobierno y con los sindicatos y concretamente con un ministro, con el señor ministro de Trabajo, con Valeriano Gómez, y quizá en la intimidad de algún café le ha preguntado, ¿tú cuánto ganas? ¿Cuánto gana el ministro de Trabajo, que es lo que gana cualquier ministro de España?
No voy a decir la cifra, pues porque estamos hablando de muchos parados y puede parecer, pero bueno, un ministro... Bueno, pero es una cifra pública. Como o sea me que... invita, porque está en los presupuestos del Estado, un ministro de España gana 3.780 euros, porque vi el otro día la nómina. Entonces, probablemente para muchos es una cantidad altísima, pero para el señor Rosell, presidente de los empresarios, que viene de la iniciativa privada, efectivamente le parece muy poco. Y es esa cantidad y ni un euro más. Es exactamente eso. Entonces la reflexión del señor Rosell está muy ajustada a su nueva responsabilidad y a las cosas que está conociendo. Yo creo, solamente hablábamos de las reformas que se han ido tomando, decía el profesor, que dispersas. Yo vuelvo a decir que si las pusiéramos una detrás de otra, y en el Congreso, Esther lo sabe, todas las semanas se toman, hay debates intensísimos, aburridos, y probablemente los periodistas no lo estamos contando bien, pero se toman medidas, muchísimas medidas, eso hay que decirlo. Y en la reforma laboral para los trabajadores yo creo que no está bien, lo digo como trabajadora, como asalariada. Yo creo que se ha puesto la balanza en el lado de los empresarios más que de los trabajadores, pero reconozco, es un dato de hoy mismo, muchos empresarios no están cerrando porque se han ido al modelo alemán, que está en la reforma laboral, que es reducciones de jornada. Es un dato que mañana saldrá en los medios. Sé que habéis pedido todos la palabra, pero y Jaime ha insistido varias veces, enseguida repartimos juego. Vamos a ver, cuando decimos cómo hay que salir de la crisis, eso es muy complicado y siempre tendemos a hacer además jeribeques, grandes cifras macroeconómicas. Yo creo que la crisis ya es un concepto casi psicológico. España no va a salir de la crisis mientras los ciudadanos no perciban confianza. Sin confianza no vamos a salir de la crisis, porque el señor que quiere emprender un negocio no va a emprenderlo y naturalmente en esa coyuntura no vamos a salir de la crisis. Yo lo tengo más o menos claro. Tenemos un Estado muy grande y unos ciudadanos muy pequeños. Y a medida que el Estado ha ido creciendo, los ciudadanos nos hemos hecho muy pequeñitos. Nos hemos jibarizados. Hemos creado un monstruo de 17 cabezas. Un Estado duplicado o triplicado o cuatriplicado. Y ante ese Estado inmenso, cada vez más inmenso, que es como un monstruo de 17 cabezas que nos ha terminado comiendo las manos, los españoles, los señores y las señoras españoles, nos hemos hecho muy pequeñitos. Yo creo que no se le pueden pedir muchos más sacrificios a los españoles si por parte de los dirigentes políticos, sean de izquierdas o de derechas, no entienden que con este Estado no podemos dar un paso más. Es decir, que es un Estado elefantiásico, que no es normal que las comunidades autónomas tengan los organismos propios de un Estado y los ayuntamientos también tengan organismos propios de un Estado. Estado solo hay uno y las comunidades autónomas forman parte del Estado, pero aquí hemos invertido la carga de la prueba y da la sensación de que todas las autonomías se constituyen, aunque formalmente no lo sean, a sí mismas como Estados, de tal manera que esto es una suerte de Estado confederal que va siendo ya ingobernable. Y claro, eso es muy caro. Hemos creado un Estado elefantiásico y muy caro, y eso hay que pagarlo. Y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le va a decir a las comunidades autónomas que ahora se tienen que apretar el cinturón? Y que no puede ser lo de las diputaciones provinciales y que no pueden ser, pues, tribunales de cuentas autonómicos, organismos muy superfluos en la mayoría de sus casos. Embajadas. Embajadas en sus casos. Bueno, hagamos una reflexión sobre esto. España, los españoles somos cada vez más pequeños, tenemos cada vez menos, mientras nuestro Estado se nos ha ido literalmente de las manos. ¿Es posible adelgazar el Estado? Esa es la gran pregunta, y esa es la pregunta a la que no se atreven a dar respuesta los dirigentes políticos. Al final, ¿qué pasa? Que siempre lo más duro cae sobre los hombros de los más necesitados. Tú antes decías, las cosas van bien, el déficit ha bajado del 12,2 del año pasado al 9,3, sí, y yo te digo, ¿y sabes dónde está la diferencia? Exactamente en la reducción en el 5% de bajada del sueldo de los funcionarios, en la congelación de las pensiones y el incremento por la subida del IVA. Más allá de eso, no ha habido descuento, no ha habido mayor reducción. Por tanto, si el año que viene, según las previsiones del Gobierno, tenemos que estar en el 6 y pico, no quedará otra que volver a reducir el sueldo de los funcionarios o seguir congelando las pensiones, porque reformas estructurales encaminadas a reducir lo superfluo del Estado, yo no he visto ninguna. Perdón, ha habido recortes en todos los capítulos. Jaime, en todos los capítulos. Ha habido recortes en todos. Hablamos de confianza, tú dices que es un problema de confianza y mientras no confiemos en este gobierno no hay nada que hacer. Benigno hablaba antes de optimismo, son intangibles, ¿no? Y yo te digo que aparte de estos intangibles, la simpatía, la antipatía respecto a un presidente del gobierno,
aparte de estos intangibles, hay cosas que son contantes y sonantes, a saber, el desastre que era el sistema productivo español cuando estalló la crisis y las reformas que había pendientes, a saber, las tres principales: la reforma del mercado del capital, la reforma del mercado del trabajo y la de la energía, que es la que va más retrasada. Eso no tiene nada que ver con la simpatía ni con la antipatía, y estaba ahí, y es una asignatura pendiente. ¿Podría haberlo hecho antes? Sí, podría haberlo hecho antes, es verdad. Bueno, pues el señor Zapatero, a partir de un determinado momento, en mayo, cuando descubre que esto es contante y sonante y que hay que arreglarlo, sabe que tiene que elegir entre una cosa que se llaman los mercados, que se hablaba mucho por aquel entonces, los mercados nos presionan. Tenía que elegir entre los mercados o su propia gente, o su propia parroquia, o sus propios seguidores, sus votantes, y eligió de manera que cada vez que toma una decisión de estas en clave economicista, para satisfacer a los mercados, digámoslo así, por hacer reduccionismo, está echándose encima o está perdiendo, está viendo cómo sus votantes se le escapan por ahí por un sumidero. De manera que en estos momentos, ya voy al terreno político y electoral, la ventaja que tiene el PP, que es brutal, sobre el PSOE de 13 puntos, no es en realidad por una irresistible ascensión de la causa electoral del PP, sino por la bancarrota de la propia gente de Zapatero. Ese sacrificio lo está haciendo Zapatero, es consciente de que lo está haciendo, lo dice, muchas veces lo verbaliza, ahora habla la presión reformista, nos lo reconocerán dentro de 5 o 6 años, de manera que no me parece que sea para tomarse a broma el trabajo que está haciendo este señor, que si hubiera hecho de verdad un cálculo político y mezquino, hubiera convocado a las elecciones hace 2 años y le hubiera dejado el marrón a otro. Y esto que está haciendo él ahora lo hubiera tenido que hacer otro, lo hubiera tenido que hacer un gobierno conservador, no sé con qué resultados, porque hay cosas como, por ejemplo, el prescindir de los gobiernos civiles o prescindir de la mili, que lo tuvo que hacer un gobierno de derechas, porque si no, si lo hubiera hecho uno de izquierdas, hubiera sido benigno. Hubiera habido barricadas en la calle, y de esto igual. Lo está haciendo un gobierno de izquierdas y es el que lo puede hacer. Si lo estuviera haciendo esto Rajoy, seguramente había manifestaciones todos los días y los sindicatos estarían en... Bueno, pues lo que quiero hacer ver es que él sabe que está haciendo ese sacrificio. Y él sabe... Esto como un sacrificio de Zapatero. El sacrificio lo estamos haciendo los españoles, no el presidente del gobierno. Perdona, en términos electorales el sacrificio lo está haciendo él, porque cada vez que toma una de estas medidas que complacen a las concepciones liberales, pues se está echando la tierra encima. Como un proyecto de supervivencia política y personal, y no como un sacrificio, sinceramente. Creo que esa es la lectura más elemental que hace la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero yo quería decir otra cosa que me trae a la memoria siempre, que se produce una enorme injusticia cada vez que se utiliza con un cierto tono peyorativo la palabra funcionario. O sea, en España hay miles y miles de funcionarios públicos que han ganado con su esfuerzo personal unas oposiciones, muchas veces duras y difíciles, que sirven con objetividad a los intereses generales, que así dice expresamente la Constitución, que ganan un dinero razonable, pero ciertamente no se enriquecen, que tienen un trabajo no siempre satisfactorio y que, en definitiva, pues bueno, cumplen en la medida de lo posible y con la independencia que la situación les permite con su oficio y con sus obligaciones profesionales. Lo que muchas veces se mezcla con ello es personal de confianza, personal eventual, gente que pulula, digamos, en el entorno de los partidos y de los líderes políticos, que, bueno, o bien, que es otro tema distinto y quizá más complejo, personal laboral, que accede por otras vías a las administraciones públicas, pero que ciertamente enturbian esa imagen pública del funcionario, por el que creo que en muy buena medida pues habría que sentir un respeto en la medida en que tiende a vertebrar además el Estado y a vertebrar la sociedad. Y una última cuestión en relación con lo que decía Jaime. Efectivamente, o construimos un Estado razonablemente eficiente en el futuro, o esto va a llegar a ser totalmente insostenible. Es decir, hay duplicidades de organismos que en tiempos de bonanza pues pueden ser ineficientes o superfluas, y desde luego en tiempos como los que corren son sencillamente insostenibles. Amando y enseguida el alcalde. Una pequeña crítica constructiva para lograr eso del Estado eficiente y la confianza en los gobernantes, que por lo visto es ahí donde falla nuestro sistema político. Le ha faltado, en la crítica del señor Rosell, le ha faltado esa crítica constructiva. Y anuncio que renunciamos a cualquier forma de subvención del Estado. Nos vamos a bastar con las cuotas de nuestros socios. Y pedimos que eso mismo lo hagan los sindicatos y los partidos políticos.
¿no aumentaría la eficiencia y no aumentaría la confianza en los gobernantes? Vamos, sería automático, pero no lo harán. Alcalde. Me temo que no. Se ha pronunciado muchas veces la palabra confianza, que me parece clave para poder remontar esta situación de crisis. Una crisis empieza con una pérdida de confianza y nunca saldremos de esta crisis si no elevamos el nivel de confianza. Los ayuntamientos, como bien sabe Juan Barranco, estamos muy próximos de la vida real de los ciudadanos. Aquí no es que tengamos, no percibimos desconfianza, sino desánimo. Y en Alcobendas hay 14.000 empresas, y yo no me refiero solamente a los 7.000 parados aproximadamente, que es una cifra del 11% en Alcobendas, sino también muchas empresas que están realmente muy afectadas. Nosotros hemos tenido que en el presupuesto del 2011 destinar prácticamente el 70% de nuestro presupuesto a atender necesidades sociales que hasta este momento no era preciso que las atendieran. Hay un problema, estamos hablando muchas veces de las competencias impropias y de todo esto. Pero yo quiero partir de la situación real, que a mí me parece chocante con las palabras del presidente. La situación real de la sociedad es de un desánimo y de una emergencia absoluta. Y mientras no consigamos levantar esta confianza, no vamos a salir de esta. Vamos a ver, una de las cosas que no se ha comentado aquí y normalmente no se comenta es lo siguiente. Hablamos de que hay otros países que han salido de la crisis y que están creciendo. Aun admitiendo que la previsión de crecimiento del Gobierno se cumpliera, bien sabemos que con ese crecimiento posible no vamos a crear empleo. Con el 1,3% de crecimiento no se crea empleo. Por lo tanto, por mucho, no sé a qué se refiere cuando habla de brotes verdes, porque brotes verdes no supone crecer un 1,3 y seguir reduciendo empleo. Me parece fundamental tomar medidas. El presidente del Gobierno ha empezado a tomarlas, pero ese inicio de cambio de tendencia coincide con una situación que tampoco se ha comentado ahora y que no nos ayuda en absoluto a ganar confianza, que es que se ha abierto una auténticas primarias en el PSOE, ahora mismo todo el mundo se está apuntando, de tal manera que si antes teníamos falta de confianza por unas razones, ahora tenemos por esas y por otras más. Cuando nosotros heredamos el gobierno en Alcobendas, la situación, quiero decirlo claramente, no era mala, era los gobiernos anteriores habían hecho una gestión razonablemente buena. Heredamos una herencia, valga la redundancia, razonable. Pero lo que nosotros hemos hecho durante estos 4 años ha sido administrar la herencia tomando unas medidas desde el primer momento que han tenido unos efectos clarísimos. En plena tormenta hemos crecido, se ha empezado a generar empleo en Alcobendas, hemos reducido la deuda, hemos bajado durante 3 años los impuestos. En definitiva, nos hemos puesto a hacer los deberes y los hemos hecho. Y nos han ayudado mucho los funcionarios magníficos que hay en el Ayuntamiento de Alcobendas. ¿El problema cuál es? A mi juicio, las medidas, y termino, las medidas, se han mencionado muchas, pero el problema es que tenemos al frente del barco a alguien que no sabe interpretar ni la brújula ni el GPS y no nos va a llevar a ningún puerto. Es necesario cambiar al capitán del barco. Señor Barranco, su turno. Sí, yo no de la confianza estoy de acuerdo. Creo que es fundamental para salir adelante, en fin, una dosis de autoestima, ¿no?, en el conjunto de la sociedad. Y estoy de acuerdo también que posiblemente con el tema de las administraciones públicas había que hacer un reparo, sobre todo para evitar duplicidades y para evitar cosas de estas como las que ya ha dicho el moderador Víctor Dolo de las embajadas, que a mí siempre me pareció un poco escandaloso eso, las embajadas en las autonomías, etc. Pero yendo a otra cuestión que planteaba Jaime, es decir, de más fondo ideológico, es decir, menos Estado. Al final, más menos reducido, Estado. pero más eficaz. Menos Estado. Eso es decir, menos Estado y más mercado, ¿no? Ese era el gran grito de los neoliberales, que empieza con Margaret Thatcher, con Reagan, con Bush y tal. Y eso de aparta tus sucias manos del mercado, se le dice al Estado, ¿verdad? En todas estas ideas neocon. Aparte usted sus sucias manos del mercado. Deje que el mercado funcione, que el mercado lo soluciona todo. Bueno, cuando llegan lo de Lehman Brothers y lo de Murdoch, cuando las cosas se ponen feas, bueno, resulta que tenemos que aplicar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, en Holanda, en Francia,
medidas marxistas. Es el Estado el que tiene que salir en socorro de todas esas entidades financieras que no querían ningún tipo de regulación y que nos han llevado a la crisis que nos han llevado a todos. Aquí en España, por cierto, efectivamente, más profunda por la burbuja inmobiliaria. Porque estaban haciendo cerca de 1 millón de pisos al año cuando necesitamos 350.000 como muchos. O sea que aquí lo gracioso es que los que han provocado esta crisis, al grito de menos Estado, cuando llegan las vacas flacas, es el Estado el que tiene que salir en socorro para evitar que las entidades financieras se hundan y, por lo tanto, nos hundamos todos con nuestros ahorros ahí metidos, ¿verdad? Así que con esto del Estado y del mercado, pues cuidadito con este tipo de cosas porque ya sabemos las consecuencias que eso tiene. Y es muy fácil, es decir, que apartemos, que el Estado aparte sus sucias manos del mercado, pero que cuando vienen las pérdidas se arreglen con los impuestos de todos. Y respecto al señor Rosell, una última pregunta. Bueno, lo que ha dicho. Pero hay una cosa que nunca se dice aquí en este país. Se habla, pues eso, de los partidos políticos y sobre todo de lo mal que lo hace el gobierno y tal, ¿no? Pero nunca se habla de la debilidad empresarial que tiene España. El 75% de las empresas españolas tienen menos de 10 trabajadores en este país. Hay una gran debilidad empresarial también, de la que nunca se habla. Y sería conveniente que en todo este tipo de cosas, cuando reflexionemos, introduzcamos también ese dato. Que, por cierto, yo creo que con el actual presidente de la COE, hombre, algo se ha ganado, ¿no? En términos de aportación de responsabilidad respecto a lo que había antiguamente con aquel señor que decía que, en fin, que la presidenta de la Comunidad de Madrid era cojonuda. Ya no está, en todo caso ya no está. El señor Díaz Ferrán. Yo no sé si porque he hablado de lo de los estados, no son más fuertes porque sean más grandes. Es decir, yo creo en un estado que esté justamente dimensionado. Cuanto más eficazmente dimensionado esté el estado, será más eficaz por propia definición. Es decir, no tiene por qué ser muy grande, en absoluto. Además estamos ante el ejemplo de España, que yo creo, convendrás conmigo, que nos da la razón. El ejemplo de paradigma del neoliberalismo, según tú, son Margaret Thatcher y Ronald Reagan. No, por citar alguno. Pues claro, es que has ido a citar dos que son un ejemplo, en sus momentos, de crecimiento económico. Ya me gustaría a mí que hoy mismo, en España, nos gobernara o Margaret Thatcher o Ronald Reagan. Pues fíjate cómo dejó la sanidad y el transporte público. La sanidad y el transporte público de Inglaterra, como lo dejó Margaret Thatcher. Y en cualquier caso, hablando de neoliberalismo, ya me dirás tú, querido Juan, si las políticas puestas en marcha en los últimos meses por el presidente del gobierno, socialistas y de izquierdas, no son un ejemplo de neoliberalismo salvaje. Porque verdaderamente un señor que ha abdicado de sus principios y que ha practicado el recorte de derechos sociales más amplio de nuestra reciente historia democrática no podrá pasar a la historia por ser un gran defensor de los pobres y los más necesitados. Pasará a la historia por otras cosas, querido Juan. Pero por eso te garantizo que no. Y una de las grandes consecuencias de lo que ha pasado es que la izquierda ha perdido el gran mantra. Hasta ahora la izquierda era el defensor de los pobres. Jaime habla muchísimo. Bueno, a partir de este momento yo creo que esa ecuación izquierda, defensor de los pobres, se corta por Esther Esteban. No, yo quería entrar precisamente... Tampoco los pobres los defienden. Patrimonio de la izquierda. Vamos a escuchar por aquí. Aun coincidiendo en parte del análisis que has hecho, en fin, lo has exagerado mucho con respecto al mercado y a todo esto, yo quería llegar a la misma conclusión que Jaime, como se ha colado en el turno de palabras, adelantó también en esto. Porque vamos a ver, efectivamente estos son los males, pero es que las recetas de un presidente socialista y de izquierdas son lo más de derechas que hay. Es que yo auguro que Mariano Rajoy no se hubiera atrevido a congelar las pensiones, ni se hubiera atrevido a bajar el sueldo a los funcionarios. Auguro. Creo que un gobierno de derechas, por una cosa que se planteaba aquí, porque entre otras cosas un gobierno de derechas tendría una conflictividad en las calles, promovida por los sindicatos silentes, y yo soy partidaria del diálogo social, pero no de que los sindicatos hayan dejado abandonada su suerte, yo creo que a los trabajadores. Simplemente escondidos, simplemente no estando a la altura de la crisis que tenemos y mirándose a su pequeño ombligo.
igual que los empresarios, a sus corralitos en cursos de formación, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que la crisis va a tener algo positivo. Yo, que soy una gran defensora del Estado de las Autonomías, sí creo que esta crisis tiene que servir para que nos repensemos los abusos, los que hay, las duplicidades, lo que se ha señalado aquí. Y yo creo que sería buen momento, un tema muy complicado, porque efectivamente yo creo que el Estado de las Autonomías ha sido una buena solución para nuestro país. Y luego el señor Rosell ha dicho algo que en este momento es que no se puede ni decir, pero que yo comparto, y no es popular. Yo quiero menos políticos, quiero a los mejores, los quiero bien pagados y los mejor preparados. Yo no quiero que a la política se incorpore lo que no quiere la empresa privada, es decir, esos señores que no están preparados, no tienen formación, no tienen cualificación. Yo solo quiero, yo quiero que el presidente... un momentito, remato. Concluye la idea. Solo quiero decir que yo quiero que el presidente del gobierno de mi país, sea el que sea, no gane la millonésima parte que un consejero delegado de un banco. Vamos a ver, quiero que esté bien pagado. Esther, se ha mencionado ya en alguna intervención la situación de sucesión clara en el Partido Socialista, y aquí quisiera preguntar a Anabel sobre la información del pasado domingo en la que mencionabas, Anabel, un desapego en las filas del Partido Socialista como consecuencia de que van irrumpiendo poco a poco precandidatos o personas que se postulan a una eventual candidatura, si es que Zapatero da a conocer la decisión que dice que ya ha tomado. Yo creo que es fundamental. Los problemas de Bono, Carmen Chacón, que ha adoptado un protagonismo especial en estos últimos días, Pérez Rubalcaba, que parece que ha venido un poco a menos también en las últimas semanas. Bueno, ¿qué es eso del desapego? De eso, bueno, de los otros de los candidatos a lo mejor tiene más información el señor Barranco, ahora va a hablar. Que es su partido, con respecto a los problemas del PSOE. Hombre, yo creo que la propia indefinición del presidente del gobierno pues crea inseguridad e incertidumbre en sus propias filas. Eso es una evidencia que probablemente el señor Barranco, por obligación o por devoción, como yo haría cada uno de nosotros con nuestra empresa, y en este caso que es algo más porque es su familia, pues lo negará y dirá que aquí no pasa nada, que está dentro de la normalidad, pero bueno, hay incertidumbre, esa incertidumbre provoca pues cierto desapego, y como el señor Zapatero no dice que va a continuar, pues entonces se interpreta que no va a continuar y se empiezan a buscar referencias, otras referencias en otro lugar. Que puede ser, yo creo que, aunque Carmen Chacón es bastante valorada, pero a mí me parece que el señor Rubalcaba da seguridad. La mayoría de las miradas se dirigen hacia el señor Rubalcaba porque yo creo que da seguridad no a la opinión pública, no, me había preguntado el moderador por el Partido Socialista, no por su cartel electoral, que seguramente es igual de bajo que el del señor Zapatero. Me preguntaba el director del programa por el partido y yo trataba de contar algo respecto al partido. Y sí, para los militantes socialistas yo creo que el señor Rubalcaba sería la persona que más les aglutinaría. Yo creo que la situación estaría en ese terreno. La propia indefinición de Zapatero produce pues esa especie de desaliento dentro del PSOE. Este es un pequeño análisis que a los ciudadanos no les interesa nada, pero... ¿Se cree que lo que ha dicho hoy Bono, hay que decirlo, en una entrevista radiofónica con niños, pero bueno, ha dicho que un poco menos que ha pasado su hora ya? ¿Eso es verdad o es un brindis al sol? Has explicado muy bien porque ha dicho con niños. Con niños. Efectivamente. Y además, nada más y nada menos que onda melodía, ¿no? Es decir, que bueno, que ahí la melodía puede cambiar, igual que la liebre mecánica de la que hablaba con Rubalcaba, ¿no? Hombre, yo creo que Zapatero abre el melón demasiado pronto y con mucho misterio, y sobre todo da una señal al país y al partido con el nombramiento de vicepresidente del gobierno y casi presidente bis a Rubalcaba. Eso que ha producido por una parte una hiperactividad de Rubalcaba en todos los lados, ocupando todo el espacio político, y por otra parte una reacción de la oposición popular a ir no por el presidente directamente, sino por Rubalcaba, con lo cual se ha convertido en el objeto de la oposición, y desde octubre aquí efectivamente se ha producido un desgaste de Rubalcaba, no solamente por el tema Faisán, que le está quemando mucho, sino por otros temas, porque además en el Partido Socialista se está produciendo de esa primera, digamos, adhesión inquebrantable de un sector del partido,
ya empiezan a dudar del propio Rubalcaba, especialmente del sector, digamos, más zapaterista. Trinidad Jiménez, Juan Fernando López Aguilar, es decir, del sector que lanzó a Zapatero en el año 2000 como candidato para la Secretaría General del partido. De pronto ha aparecido Carme Chacón con una frase que me parece una obviedad, que una presidenta catalana, una catalana puede ser presidenta del gobierno. La pregunta de los periodistas, la obviedad sí, sería la nuestra. Bueno, pero igual un presbiteriano, un registrador de la propiedad, un extremeño que sea protestante, digo, bueno, ahí hay una variedad de posibilidades, ¿no? Y yo creo que en este momento lo que existe es una gran confusión porque Zapatero ha abierto demasiado pronto el melón, los varones temen que eso les perjudique porque la gente cuando vaya a votar en las autonomías se producirá el inevitable voto de castigo, de reacción contra el gobierno central y no contra el gobierno autonómico, pero estamos a la espera que el señor presidente tome una decisión contra... Hombre, enseguida, Antonio. Varias cuestiones. Ha abierto el melón, pero no le ha rematado. Es decir, hemos pasado por todas las fases. Es decir, y yo me quedo con la frase de Felipe González, cuanto más tiempo tarde en tomar la decisión, menos libre va a ser para tomarla. Yo estoy convencida. Claro que los varones están preocupados porque se juegan sus propias lentejas. Fernández Vara el domingo, en una entrevista que yo le hacía para El Mundo, me decía que lo diga ya, porque es que si no, yo no voy a hablar de lo que pasa en Extremadura. A mí solamente se me va a hablar de lo que está haciendo Zapatero. Por lo tanto, el señor Barreda, el señor González, Fernández Vara tienen problemas. ¿Qué va a pasar? En cuanto a los candidatos, yo creo que Rubalcaba, el tema Faisán le ha chicharrado. O sea, no es que le haya quemado, le ha chicharrado porque el tema Faisán va a dar mucho de sí todavía y yo creo que es un tema complicado. Y al señor Rubalcaba su pasado le va a complicar su futuro. Y en cuanto a lo de Carmen Chacón, yo a Bono sí que le creo, aunque se lo haya dicho a los niños. Se lo ha dicho a los niños, pero yo a Bono sí que le creo porque creo que su momento político ha pasado. Ya perdió con Zapatero, va a volver otra vez a jugar. Quien se pueda creer que Bono es el líder, el dirigente del PSOE para hacer una travesía del desierto de 4 o de 8 años es que no entiende nada, es un disparate, vamos. Esa travesía la tiene que liderar alguien generacionalmente, que generacionalmente se puede llamar Carmen Chacón o cualquier otro nombre, pero desde luego con esa edad, más o menos. Y ahí no está ni Bono ni Rubalcaba. Bueno, vamos a ver, mi opinión personal es que Zapatero no se va a presentar. Eso lo tiene ya por descontado. Esto lo vimos después de la Copa de Navidad, cuando ya empezó a decir que no miraba las encuestas, que se iba a sacrificar por España, que lo importante era la operación reformadora que estaba haciendo, etcétera. Dije, uy, un dirigente que no mira las encuestas es que está preparando la evasión. Eso estaba clarísimo. Bueno, yo creo que no se va a presentar. El Congreso, la sucesión se va a producir de la manera que está prevista en los estatutos. El Congreso ordinario del PSOE toca ahora en el mes de julio. Lo normal es que el señor Zapatero anuncie que no repite candidatura en... Julio, un año, hay un año por medio. Menos de 3, más de 3 o menos de 4. El 3 años se cumple en julio del 2011. 3 y 4. Entre 3 y 4, eso es lo que estoy diciendo. El tercer año, el último congreso del PSOE fue en julio del 2008. Según los estatutos, el siguiente congreso ordinario se tiene que celebrar pasados 3 años y menos de 4, es decir, entre 3 y 4. Después de, no sé si fue el 8 de julio o el 10 de julio, se cumple ya el periodo a partir del cual vale un congreso ordinario. Yo creo que ese congreso se va a convocar en el verano, pero antes el señor Zapatero anunciará que no repite candidatura en un comité federal y en ese mismo acto se convocará el congreso ordinario del partido. Continuará de presidente del gobierno hasta que se agote la legislatura, continuará de secretario general hasta que se celebre el congreso del PSOE y en ese momento, de la misma manera que hubo otro congreso, no primarias, de la misma manera que hubo otro congreso donde había 4 candidatos a secretario general, pues en ese si hay alguien más que quiera presentarse, o si hay más de uno, pues tiene la ocasión en el Congreso. Yo creo que ese es el calendario. Señor Barranco, usted dirá su opinión sobre este tema. Bueno, yo no voy a desmentir... Tendrá una opinión también, como todos nosotros. Sí, claro. Yo no voy a desmentir lo que publicó el otro día El País. Dios me libre a mí de rectificar lo que escribe Anabel, o lo que acaba de explicar Antonio, que se sabe los calendarios casi mejor que yo. Por cierto, este sábado tenemos Comité Federal. Sí, señor. Espero que no sea ahí donde se pronuncie.
Nunca antes de las elecciones de mayo. Antes de las elecciones. A mí la verdad es que el tema este de la sucesión y tal, no me interesa mucho. Ni me preocupa demasiado. Me preocupa mucho más, en fin, por mi vinculación, los temas que hablábamos antes, ¿no? El paro y la situación de los servicios públicos madrileños, etcétera, me preocupa mucho más. Yo creo que esto de la sucesión, pues cuando lleguemos al río cruzaremos el puente. Y se solucionará, no pasa nada, ¿no? Es verdad que el presidente del gobierno tiene un desgaste importante, como lo tienen otros líderes de otros países europeos. A mí lo que me causa perplejidad es que el señor Rajoy, es decir, el jefe de la oposición, tenga tanto desgaste o incluso esté menos valorado que el propio presidente del gobierno. Eso sí que me causa una cierta perplejidad y que, sin embargo, ahí, en este momento, no haya ningún debate sucesorio, cosa que ya te digo, en el PSOE, a mí ese debate no me interesa lo más mínimo. Señor Vinuesa, pero en 30 segundos por alusiones, ¿no? No, hombre, no puede ser que se haya publicado que hay 17 puntos de diferencia solamente porque haya bajado el señor Zapatero, porque si no tendríamos que mandarle al SAMUR. Bueno. Vamos a conocer la opinión de los espectadores, de los ciudadanos desde sus viviendas, desde Internet, opiniones que, aunque Juan Barranco nos haya criticado, y aceptamos la crítica, por supuesto, se seleccionan de la manera más profesional y son las que se reciben, o son la nota media de las que se reciben, y son las que ya nos sirve Belén Valcárcel. Adelante. Pues la verdad es que sí, yo tengo que decir que hoy ha sido el día que más correos hemos recibido de todos los programas de esta temporada y solo el 22% está de acuerdo con esa rebaja de la velocidad frente a un 78%. Eso en cuanto a la encuesta, pero abrumadoramente los correos han sido bastante críticos con esta medida. Solo Valeriano, y os leo el primero que está a favor, dice: es la primera vez que el Gobierno lleva parte de razón. Yo tengo comprobado que a esa velocidad, 110 kilómetros, el consumo es un 15% inferior. Desde Derby, Inglaterra, Sonia García nos dice: ¿cómo se puede estimar un ahorro cuando nadie sabe cuánto va a durar la crisis de Libia? Es para recaudar fondos a costa de más multas. Ayer Zapatero anunciaba que el 50% de las luces en las autopistas se retiraban, pero hoy no se retiran, sino que se reduce el voltaje. Iván Ramos, desde Turín, Italia, donde dice que el límite es de 130 y se va a subir a 150 en las mejores autopistas, nos dice también: no entiendo por qué el ahorro singular en el consumo de gasolina vaya a traducirse en mayor bienestar económico colectivo, ni menos aún por qué vayan a mejorar los ingresos del Estado, dice él. Agustín de Alcobendas: lo más preocupante de esta medida es que nos estamos centrando en la reducción de los kilómetros hora, pero el problema es que estamos ante un racionamiento encubierto de combustible y, por otro lado, Zapatero sigue queriendo cerrar centrales nucleares. ¿Alguien entiende algo? Dice él. Yo no. Y continúo con algún correo más. María José, desde Suiza: a mí estas medidas me huelen a chamusquina porque ningún otro país en Europa ha tomado medidas de ahorro de energía y en casi todo se circula a 130. Yo creo que debe haber un problema que no sabemos y que debe ser muy grave para que piensen en dejarnos las ciudades casi a oscuras. Dolores Florensa: que ahorre Zapatero y su gobierno. Cientos de millones de euros se están gastando para colocar a moratinos al frente de la FAO. Eso es vergonzoso, sacarlo a la luz y que lo sepan todos los españoles. Prohibido prohibir, dice Dolores. Estamos más amordazados que en la dictadura. Yo de verdad que leo lo que recibimos. Manuel Machicado, de Madrid: si fumas en un restaurante o en un bar, multa y cierre, pero si una empresa grande paga a más de 60 días, aquí no pasa nada. Y termino, aunque tengo muchos más. Antonio Castelo: plan de ahorro energético del Gobierno, ¿cuál? Que alarguen la vida de las nucleares y menos subvenciones a ciertas renovables. Y me he quedado sin leer prácticamente la mitad de los correos, Víctor, porque, como digo, esta semana ha habido bastante polémica sobre este asunto. Gracias, Belén. Bueno, pues ese es el resultado final de nuestra encuesta, es el resultado también de los correos electrónicos que la gente va enviando a lo largo de la emisión de nuestro programa, al hilo del debate que se suscita en esta mesa de debate y en esta mesa de análisis. Gracias por... Don Juan, ¿alguna apreciación? ¿Alguna? No. Vale, que la primera íbamos por 19 puntos a favor y ahora hemos subido en el transcurso del programa 3 puntos. Bueno, o sea que... en relación a la encuesta telefónica, ¿se refiere? En relación a la encuesta la encuesta telefónica es sobre un asunto como si está usted de acuerdo en la rebaja del límite de velocidad máxima en autovías y autopistas, donde todo el mundo tiene una opinión y le garantizo a usted que el resultado que se ha reflejado en los monitores de los ciudadanos es el real. Eso se lo puedo
puedo garantizar. Y es una cuestión que me parece que es de simple opinión personal de los espectadores y de los ciudadanos. Y yo creo que está al margen de cualquier posicionamiento político, porque es un asunto en el que todo el mundo se sienta al volante y conduce su vehículo, ¿no? Creo que no tiene más polémica que esa. A mí 22% a favor me parecen muchos, ¿eh? Bueno, en todo caso, garantizo que ese es el resultado de las llamadas. Subido en el transcurso del programa. Está muy bien. Y que la cuestión es polémica, suscita opiniones y suscita, bueno, de una forma, en la encuesta que hemos realizado, de una forma mayoritaria el rechazo de los ciudadanos y, bueno, pues seguramente en otras encuestas que se elaboren más allá o más abajo, más arriba, más abajo, habrá opiniones más o menos coincidentes. Sí, no solamente era que, como una de las televidentes ha dicho, se prohíbe más que la dictadura, simplemente una reflexión de que las palabras se empleen con más reflexión en un momento en el que está muriendo muchísima gente en estos momentos solo pidiendo libertad, como está pasando en el norte de África. Eso sí son dictaduras. En eso estamos completamente de acuerdo. Bueno, son gracias por estar con moderación. nosotros esta noche, gracias por supuesto al público que nos ha acompañado estas 2 horas de debate y de análisis y gracias por supuesto a todos ustedes por estar al otro lado de la televisión. Será hasta el próximo martes en Madrid Opina a las 10:15 de la noche, por supuesto en Telemadrid. Feliz noche a todos.